Bueno, espero estén todos muy bien. Esta grabación que les voy a compartir de mi presentación de neuroanatomía, pues es porque ya ven que hemos tenido por ahí algunos problemillas, ¿no? Y espero que también esto les sirva como introducción, que les facilite el resto del curso de neurología. A mí en particular me gusta bastante, entonces por eso tomé la iniciativa de dar este tema. Y espero también, aparte de transmitirles ese gusto que tengo yo por la neurología, que ustedes también puedan tener pues mm, cierta motivación, ¿no? Para comprenderla y ver lo compleja e increíble que es, ¿no? Entonces, pues voy a empezar mi presentación. Acá, ujú, bien producida y todo, ¿no? Y pues, ya saben, ¿no? Pues ahí estoy. Bueno, la forma en la que lo voy a abordar, para que sea más digerible, más fácil de comprender, es así, de esta forma, ¿no? O sea, primero en anatomía comparada lo puse así como junto con embriología, digamos, son como temas que son continuación, porque el sistema nervioso del ser humano, pues al fin y al cabo, que es otro animal, pues tiene esa historia evolutiva, ¿no? Detrás de su desarrollo. Entonces, pues va a ser una forma algo más fácil, ¿no? E intuitiva de comprender cómo es que las estructuras cerebrales están donde están. ¿No? Ya luego, pues con la división básica, ¿no? Del sistema nervioso autónomo y pues ya todo lo somático. Entonces, pues ya entramos ahí al periférico y luego al central, ¿no? Que es la médula espinal en adelante. Ya para las estructuras del encéfalo voy a estar hablando de ellas, vaya, en capítulos divididos por su origen embriológico, ¿no? O sea, que el mielencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo, hacia arriba, ¿no? Entonces, pues espero que esto les ayude también, les oriente. Entonces, pues, los capítulos van a estar abajo, ¿no? Ahí le voy a generar capítulos para que puedan ir saltando a las partes que necesiten, si es que quieren ver unas partes en específico. Entonces, bueno, primero, con la anatomía comparada, pues les digo, al fin y al cabo, el ser humano, ¿no? O sea, pues podemos estudiarlo como lo que es, ¿no? Como un animal, ¿no? Que ha evolucionado de esta forma para poder interactuar con su entorno, lo que sea. Entonces, pues, en general los animales han tenido diferentes historias evolutivas, ¿no? Diferentes ramos. Aquí están, ¿no? Con los diblásticos, protostomos. Y eso ha causado como diferentes formas de procesar la información, ¿no? Diferentes estructuras neurológicas en diferente disposición, de diferente origen, pero que al fin y al cabo causan estructuras en común, ¿no? O sea, que a lo mejor los ojos de cualquier animal tienen una forma parecida, no sé, siempre existe algo parecido a la médula espinal. Pues todo esto es porque al fin y al cabo es la solución más lógica, la solución más eficiente para resolver los problemas a los que los animales se encuentran, ¿no? O sea, al fin y al cabo es la esencia del animal, ¿no? Esta interacción que tiene con el entorno. Y eso es lo que abordo también en este esquema de la izquierda, ¿no? Que pues primero la vida, ¿no? En sus definiciones o lo que puede hacer, pues todavía es un animal, ¿no? O sea, que metabolismo, replicación, ¿no? Que es lo que aparece aquí. Y pues ya hablamos de un comportamiento, ¿no? O de una interacción con su entorno, así pues muy básica, ¿no? Que pueda percibir su entorno con el ectodermo, ¿no? O sea, esta es la razón, y fíjense, ahí está lo curioso, ¿no? O sea, esta es la razón de por qué el sistema nervioso se origina del ectodermo, ¿no? O sea, ya sabemos a nivel embriológico de dónde viene. Entonces, pues esta es la razón de por qué se origina del ectodermo, ¿no? Porque es la capa más externa, es la que tiene relación directa con el entorno. Entonces, pues el sistema nervioso al principio de la historia evolutiva surge como esto, como una forma de responder a los estímulos, ¿no? De no simplemente ser un organismo pasivo que recibe y ya, sino que tiene una interacción, al menos para navegar por su entorno y buscar fuentes de alimentación, ¿no? Que es lo que sigue ya más abajo, ¿no? O sea, primero, lo más básico que es el sistema nervioso es controlar a nivel interno lo que sucede, ¿no? Al fin y al cabo, esa es otra cosa interesante, ¿no? O sea, que era como que la conclusión obvia de la evolución, que en algún momento íbamos a ocupar señales eléctricas, ¿no? O sea, ese es el origen de la neurona, ¿no? Como una célula especializada en la transmisión de impulsos eléctricos, porque, pues ustedes ya llevaron física, pues la electricidad se transmite bastante rápido, ¿no? O sea, mucho más rápido que señalización química.
Entonces nos permite enviar estos estímulos fácil, rápidamente por todo un organismo. Entonces, conforme nos fuimos haciendo más grandes, vaya, conforme los animales fueron haciéndose más grandes, fue haciéndose más necesario el tener una estructura que transmitiera señales eléctricas, ¿no? Entonces, pues ya ese es el origen, la esencia del sistema nervioso, ¿no? Un sistema que interactúe con el entorno y que lo haga rápido. Entonces, pues primero lo ocupamos para ese control interno, ¿no? Que empieza con el hipotálamo, ¿no? O sea, ese control de la homeostasis que se puede dar a través de señales más rápidas de lo que podrían hacerlo las hormonales, que al fin y al cabo pues, tiene mucha interacción con lo hormonal, pero pues ahí está, pues son las estructuras más básicas, ¿no? Ya de ahí pues también tenemos control sensorial y motor, ¿no? Pues les digo, es lo esencial de un sistema nervioso. Y conforme ya tenemos que buscar comida y no simplemente recibirla, o sea, conforme ya empezamos a tener que hacer esta búsqueda activa de alimentos, que al fin y al cabo, pues es lo más básico que necesita un ser vivo, ¿no? El tener estos nutrientes de forma constante, es lo que nos permite la evolución de estructuras neurológicas más complejas, ¿no? La selección de comportamiento y todo esto, pues va evolucionando poco a poco. Y cuando nos topamos con esta interacción, ¿no? O sea, cuando ya nosotros modificamos el entorno, o sea, aunque sea en lo más mínimo, ¿no? En mover una piedra, lo que sea, ya necesitamos estructuras neuronales complejas, ya necesitamos un comportamiento intencionado. Y es ahí donde entra en juego la aparición de la corteza cerebral, ¿no? En especificar acciones, en la selección de acciones entre varios planes que podemos tener, lo que sea, en la evaluación de estímulos prioritarios, ¿no? En la atención, en la memoria, la orientación espacial, ¿no? El transmitir em, esta información a otros seres, ya sea de nuestra especie o ajenos, es lo que permitió un desarrollo más complejo, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante comprender este origen del sistema nervioso, no solamente para el ser humano, sino en general, porque es lo que explica el porqué de las estructuras, el por qué fueron surgiendo de esa forma, y de hecho, si notan, pues está de abajo, o sea, de las estructuras básicas o más esenciales para la vida están abajo, y las estructuras más complejas están arriba, ¿no? Que es la corteza y todo esto, o sea, tiene una razón de ser, tiene una explicación lógica de por qué están en esa posición, y es bastante interesante verlo de esa forma, ¿no? Entonces, pues esa es la razón, ¿no? De ser del sistema nervioso. Em, ujú. Bueno, en el caso de invertebrados, en particular en insectos, pues se ve una evolución bastante notoria del sistema nervioso fuera de los vertebrados, que pues es mucho más evidente, ¿no? En ellos, aunque vaya, se tendió siempre a generalizar que era una simple cadena de ganglios como la que tenemos acá en la izquierda, pues investigaciones recientes, en particular a mí me interesan estas investigaciones sobre el sistema nervioso de insectos, ¿no? Eusociales. Se ven estructuras complejas, se ven estructuras, incluso como muestra este esquema de la derecha, análogas o similares, tanto a nivel neurológico, e incluso en sus redes neuronales, como ya a nivel estructural y la conexión que tienen unas áreas con otras, ¿no? O de los comportamientos que generan, pues estructuras analógicas entre diferentes filos, ¿no? de los animales, ¿no? O sea, que sí, todos tienen una estructura para la memoria, ¿no? Que en el caso de los insectos, pues ahí están los mushroom bodies, que nosotros pues tenemos el hipocampo, ¿no? O sea, incluso posicionados en sitios similares, ¿no? Es algo bastante interesante y se le llama evolución convergente, o sea, como de diferentes digamos, de diferentes estructuras y ante un mismo problema se crearon soluciones similares, ¿no? Entonces, pues eso más que nada es importante entenderlo por eso, ¿no? O sea, ya para orientado acá a esta exposición, por eso, ¿no? O sea, que las estructuras anatómicas están ahí en ese lugar, en esa disposición, con esa configuración por algo, ¿no? Y es lo que también voy a abordar más adelante en la exposición, ¿no? De cómo ha sido, de hecho, la estructura la que ha condicionado nuestra evolución, ¿no? En el aspecto neurológico, ¿no? En el aspecto intelectual. Ya hablando de los cordados, que nosotros somos cordados, vaya, se llaman así porque tienen una notocorda, ¿no? Acá hay un esquema de un cordado muy básico, un afioxo, pues ya se ve, ¿no? O sea, un poquito de esta estructura así muy básica, aquí está lo amarillito, como tiene su médula espinal y una vesícula frontal, ¿no?
que es lo que se maneja aquí abajo, que es lo mismo que pasa a nivel embriológico. O sea, al fin y al cabo, el embrión reproduce esa historia evolutiva en unos 9 meses, ¿no? O sea, se puede vivir, ¿no? Un poco de esa historia evolutiva, que primero genera tres vesículas, ¿no? El prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, y ya de ahí estas estructuras se van especializando, ¿no? Poco a poco en lo que ya conocemos como anatómicamente humano, ¿no? O ya para mamíferos, vaya, más cercano a lo que tenemos en nuestros conceptos, ¿no? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, ¿no? Acá fíjense que hay algo muy interesante, ¿no? Como los ojos, ¿no? Acuérdense que en oftalmo vimos que los ojos son, o vaya, la retina en específico es parte del sistema nervioso, ¿no? O sea, que al fin y al cabo es una vesícula que se forma del tubo neural y que termina pues ahí conjuntándose con el ectodermo y todo esto para hacer el ojo, ¿no? Pero pero vean que no viene de enfrente, ¿no? O sea, para nosotros a lo mejor sería intuitivo pensar que el lóbulo de la visión no debería ser el occipital, sino el frontal, ¿no? Porque pues tenemos los ojos de enfrente. Pero acá la realidad, pues es que corresponde más a un origen evolutivo que a algo que solamente tengamos nosotros, ¿no? Entonces, pues evolutivamente, pues esta visión lateralizada surgió en el diencéfalo, ¿no? Entonces, estas estructuras que están en el diencéfalo fueron las especializadas en la visión, ¿no? O en todo lo relacionado a la visión. Vean cómo este esquema de la derecha, el diencéfalo está conformado por el tálamo, el hipotálamo y de cierta forma por el epitálamo, ¿no? El epitálamo pues es lo que conocemos como glándula pineal. Si notan, todas estas estructuras están de cierta forma relacionadas a la visión. En el hipotálamo pues sabemos que está justo enfrente del quiasma óptico y que tiene cierta relación con la percepción de la luz ambiental, ¿no? Y cómo ésta puede modificar nuestro metabolismo, nuestro ciclo circadiano. Igual lo mismo pasa con la glándula pineal, ¿no? O sea que tiene mucho que ver con este ciclo circadiano. Entonces por eso es que estas estructuras pues tuvieron antes ese origen, ¿no? Y por eso no están donde nosotros pensaríamos que estuvieran. Por eso considero importante, ¿no? El resaltar este origen evolutivo, porque así es como surgieron nuestra conformación actual, ¿no? O sea, este esquema que tengo aquí en la derecha como que permite entender más claramente, así más dividido, no se ve tan bonito en una disección, ¿verdad? Eh, por dónde está cada cosa, ¿no? De dónde surgió y qué relación tiene respecto a tanto al desarrollo embrionario como de cierta forma con la evolución, ¿no? Em, entonces, ya hablando de vertebrados en específico, o sea que, pues, digamos, dentro del chordados, los vertebrados, pues vemos que sus cerebros ya son bastante similares, ¿no? O sea, tenemos que algunos pescados, tenemos anfibios, ¿no? Reptiles, y el cerebro, si notan, conforme vamos avanzando en el gráfico, se va pareciendo más al nuestro, ¿no? O sea, ya las estructuras son prácticamente idénticas y solamente varía su complejidad, ¿no? Entonces, pues en todos encontramos estructuras similares. Acá lo de los lóbulos ópticos que ya habíamos visto, ¿no? De este diencéfalo, en nosotros se terminó convirtiendo, no se aborda acá de forma correcta en este esquema, pero se terminaron convirtiendo en los colículos superiores. Los colículos superiores, bueno, ya explicaré su función más adelante, pero antes tenían esa tarea de procesar la visión. O sea, ahora ya la procesamos con la corteza cerebral, pero eso fue un relevo, ¿no? Que es un proceso que también voy a explicar más adelante, ¿no? Pero al fin y al cabo las estructuras ahí están, ¿no? Entonces, pues tanto nos sirve para entender esta evolución estructural, cualquier vertebrado del nivel que sea, y ya solamente vamos a ir viendo esa evolución en complejidad de comportamiento y en complejidad de sus estructuras, ¿no? Entonces, pues, igual acá este esquema de en medio se visualiza de lado como para verlo así más como paso a paso, ¿no? Como cómo se van haciendo también estas circunvoluciones, ¿no? Que también tenemos en el esquema de la derecha. Y estas circunvoluciones son las que condicionan que tengamos una mayor área de corteza, que es lo que nos da, como habíamos visto en la primera diapositiva, el comportamiento más complejo, el más especializado, ¿no? Entonces, se ha visto hasta ahora que los animales con mayor cantidad de circunvoluciones, digamos, proporcionalmente a su área de corteza, como les permite tener una mayor área de corteza dentro de un mismo tamaño de cráneo, pues les permite generar más neuronas, más circuitos neuronales y por tanto mejores o comportamientos más refinados, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención y quiero resaltar, ¿no? Cómo acá se nota mucho en este esquema de la lamprea, ¿no? Del lóbulo olfatorio y el cerebro, que son como uno mismo, ¿no?
Igual acá se nota bastante en este cerebro de reptil que forman parte o digamos están fusionados y no es porque estén fusionados, sino porque lo que conocemos ahora como cerebro, ¿no? O lo que conocemos, vaya, los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Pues, surgieron como una especialización del lóbulo olfatorio. O sea, los animales han surgido primero para detectar señales químicas que son mucho más sencillas de captar, o sea que no necesitas una especialización muy compleja para poder captarles y así buscar fuentes de alimento. Entonces, al fin y al cabo, se podría decir que nuestra corteza cerebral es un lóbulo olfatorio muy, muy desarrollado, ¿no? Es muy interesante eso, mucho, mucho. Entonces, ya hablando un poquito de qué es lo que en humanos como que nos ayuda, ¿no? En la cuestión anatómica, tenemos estos gráficos comparativos que nos pueden ayudar a entender estas dimensiones, ¿no? Primero en tamaño bruto del cerebro, ¿no? En gramos, pues se notan ya de por sí es bastante grande, ¿no? O sea, incluso si no somos animales demasiado grandes, tenemos un volumen cerebral bastante grande, ¿no? O sea, pues ya sabemos que a los bebés siempre se les cae la cabeza, ¿no? Ya en el, pues, digamos, respecto a esto, ¿no? En el tamaño respecto al resto del cuerpo, ¿no? El porcentaje que representa el cerebro respecto al resto del cuerpo, pues también los humanos vamos bastante adelante, ¿no? Incluso respecto a otros animales que consideramos inteligentes, como los elefantes, ¿no? Esto, o sea, el hecho de que tengamos un cerebro tan grande, pues no ha sido porque sí, ¿no? O sea, esto ha tenido que ser para que nosotros lleguemos a donde estamos, que no es que seamos la cúspide de la evolución, pero sí que hemos logrado a avanzar bastante, ¿no? Respecto a otras especies, pues es por esto, porque se nos ha ido condicionando por nuestro entorno, por nuestras necesidades, a nutrir un sistema nervioso que ya saben que que el sistema nervioso es en general, pues de los sistemas que más gasta energía, si no es el que más, en un organismo, ¿no? Requiere bastante energía, es bastante exigente en ese aspecto. Y el que tengamos una gran proporción de sistema nervioso respecto al resto del cuerpo, pues no puede ser a capricho, ¿no? O sea, no podemos darnos el lujo de desperdiciar tanto sistema nervioso, ¿no? O sea, tiene que tener una razón, ¿no? Entonces, pues es lo que se observa aquí. Entonces, pues igual está el coeficiente de encefalización en los billones de neuronas. No precisamente el tener más neuronas nos hace más inteligentes, no depende del número de neuronas, sino de qué también se conectan entre ellas, ¿no? Esa es otra cosa importante a tener en cuenta. Eso, pues, también voy a hablar un poquito más adelante cuando ya hable de la corteza cerebral, ¿no? Pero de todas formas contamos con bastantes, así en términos absolutos. Entonces, pues, tenemos libertad de hacer más conexiones y poder hacer comportamientos mucho más complejos, no tan predecibles, ¿no? Que bueno, ya sabemos cómo es el ser humano, ¿no? Y en específico de la corteza, o sea, por mucho o sea, estas son pues neuronas del sistema nervioso en general, pero nosotros estamos como que todavía más cefalizados, ¿no? O sea, llevamos todavía más neuronas a la corteza respecto al resto del sistema nervioso. Entonces tenemos muy centralizada nuestro procesamiento de la información, nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, esto, vaya, el hecho que esté tan cerca unas neuronas de otras y que puedan ahí hacer esas interacciones, pues es una ventaja evolutiva, ¿no? Nos permite generar comportamientos más complejos más rápido y el hacer soluciones más inteligentes ante los problemas que nos topamos, ¿no? Y eso fue lo que nos ayudó también a destacar, ¿no? Entre nuestro género, ¿no? Entre el género Homo, pues hacer actualmente la única especie que perdura, ¿no? El Homo sapiens. Esto fue directamente relacionado con el desarrollo del volumen cerebral, ¿no? Vean cómo conforme hubo un aumento del volumen cerebral, hubo a la vez un aumento en nuestro desarrollo cultural, ¿no? O sea, desde el uso del fuego, las primeras manifestaciones artísticas, la agricultura, las ciudades, la escritura, que ya sabemos que la escritura es el punto de partida para el comienzo de la historia, o sea que ya no es prehistoria, ya es historia. Pues, todo esto fue gracias a este aumento del volumen cerebral. Algunos incluso piensan que fue al revés, ¿no? O sea, que el que tengamos mayores exigencias, sobre todo en nuestro tejido social, o sea, que los seres humanos pues, somos animales muy sociables, fue lo que condicionó el crecimiento de nuestro cerebro y no al revés, ¿no?
Yo más bien pienso que fue como que una combinación de ambas, ¿no? O sea, el mayor interacciones sociales necesitas un mejor cerebro, ese mejor cerebro te permite hacer mejores interacciones. Fue más bien algo recíproco y que se fue perfeccionando con el tiempo, ¿no? Entonces, pues es eso lo que nos define como seres humanos, ¿no? Esta mayor complejidad, ¿no? En nuestro procesamiento de información. Entonces, ya para la cuestión embriológica, pues al fin y al cabo, pues como les decía, se ve un poco de la historia evolutiva, ¿no? Aquí está esta notocorda de la que les había hablado en los cordados, que es la que va a inducir que todo este ectodermo tenga su expresión, ¿no? Completa y empiece a hacer todas estas estructuras, el tubo neural y las somitas. Las somitas no solamente están como parte del sistema nervioso en un futuro como las vértebras, sino que también forman el esqueleto de todo el embrión, o sea, no hablando de un esqueleto óseo, sino de la estructura, ¿no? O los andamios sobre los cuales se desarrolla el resto del organismo, son como el mapa, ¿no? Entonces esta notocorda para nosotros los cordados es importantísima, ¿no? Y ya después, de hecho, la notocorda se transforma en los cartílagos intervertebrales, no sé si lo sabían, pero pues ahí está ese dato, ¿no? Entonces ahí está el desarrollo del tubo neural, que ya sabemos que cualquier afección en esta etapa embriológica pues, nos va a generar alteraciones muy graves, ¿no? Que incluso son incompatibles con la vida, ¿no? Si no tenemos un adecuado cierre del tubo neural y que ya sabemos que va de caudal a cefálico, pues en cualquier alteración nos puede causar después, pues incluso les digo, la incompatibilidad con la vida. Ya aquí, en esta regionalización, ¿no? O sea, ya habíamos visto que pues primero se hace el tubo y entonces el tubo en su porción cefálica, acá como muestra ese esquema de la izquierda, se empiezan a hacer las tres vesículas que ya les había mencionado, ¿no? Del prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, ¿no? Y si notan, lo único que va pasando, pues es que se van haciendo vesículas, no se van haciendo más complejas, se van plegando sobre sí mismas y poco a poco van adquiriendo esa conformación que ya conocemos, ¿no? La que ya se nos hace más familiar, que es esta de aquí hasta abajo en la derecha, ¿no? Entonces, pues acá se ve otro esquema, ¿no? Donde se van haciendo más complejas las vesículas, ¿no? Se van plegando sobre sí mismas, se van haciendo complejas en su composición y diferenciando las estructuras. Y ya al final, pues tenemos, ¿no? El telencéfalo, diencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, ¿no? Que es de esa forma de la que voy a hablar de las estructuras posteriormente. Mm, Vamos a la siguiente. Ok. Eh, entonces, pues esto solamente es esquemático para que, para que vean, o sea, ya así como más teórico, ¿no? El cómo se va dividiendo cada estructura, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo, romencéfalo, pero pues es más de lo mismo, ¿no? Esto es más que nada para que lo tengan en sus apuntes. Igual esto, pues lo mismo, ¿no? O sea, estas vesículas, pues ya se las sabía yo, ¿no? De cómo esta conformación anatómica pues, tiene una razón de ser. Acá este esquema me resulta interesante porque también respecto a la evolución, digamos, embriológica, ¿no? Se van dando también los orígenes de los nervios craneales, ¿no? Estos pares craneales, pues también los voy a explicar más adelante, y o sea, también tienen su origen, ¿no? En que es lo que vamos a ver después. Pero es por eso, ¿no? O sea, simplemente dentro de nuestra cabeza se ha ido todo plegando, 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 y por eso ya tiene una conformación que no nos resulta tan lógica, pero en un principio lo es, ¿no? Igual acá, pues a la izquierda tengo una animación, un poquito de cómo se va haciendo este desarrollo, y de hecho, pues, con una proporción, ¿no? En tamaño, vean cómo crece, ¿no? Y cómo se va plegando y se va volviendo cada vez más, bueno, o sea, las circunvalaciones se van haciendo prominentes y cómo va desarrollándose nuestro encéfalo. A la derecha, pues se ve igual este desarrollo de las circunvoluciones, que es lo que les menciono, que no acaba, digamos, no sé, al segundo trimestre o cosas así, de que, no, pues ya está listo el cerebro, ¿no? Es un proceso que se va dando, o sea, en toda la gestación e incluso después, ¿no? O sea, incluso un bebé a lo mejor ya lactante, pues va a tener más prominentes estas circunvoluciones que el recién nacido, ¿no? Y es porque el cerebro, como estructura compleja, requiere mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Y energía para tener este desarrollo adecuado.
O sea, ven igual cómo va aumentando, digamos, poco a poco el, el- el volumen cerebral, pero va aumentando mucho más la superficie, ¿no? O sea, la superficie va aumentando en mayor medida. Y esto es precisamente por esta formación de las circunvoluciones, ¿no? O sea, este plegamiento de la corteza sobre sí misma es lo que va maximizando el área en un mismo volumen, ¿no? Pues así como arrugamos una hoja de papel, pues cabe mucho mejor, ¿no? Si la hacemos bolita en algún espacio que si la tenemos plana y la tratamos de llevar así, ¿no? O sea, plana, pues nos ocupa más espacio. Entonces, pues estas circunvoluciones son absolutamente necesarias para tener el volumen que tenemos, ¿no? La superficie que tenemos de corteza, ¿no? Entonces, ya para el sistema nervioso autónomo, pues, no me voy a ahondar tanto en sus funciones porque pues, es algo que ya conocemos bastante bien, ¿no? De estas respuestas simpáticas y parasimpáticas, pero sí quiero resaltar en la cuestión anatómica, que es de lo que trata esta exposición, al fin y al cabo, ¿no? De cómo el sistema simpático pues viene de esta cadena ganglionar, ¿no? Y ahí pues de esos ganglios parten las raíces que hacen otros ganglios que son los que van inervando los órganos. Y en cambio en el sistema parasimpático vemos nervios discretos, ¿no? O sea, vemos nervios separados que no vienen de una cadena o que vengan de la médula, ¿no? O sea, vaya, salvo los que tenemos hasta nivel sacro, ¿no? Pero si notan la mayoría, pues es el vago, como que el vago se lleva el protagonismo del sistema parasimpático, pero pues también tenemos actuación de otros pares craneales, ¿no? Y en cambio en el sistema simpático pues va directamente relacionado a la cadena de ganglios, ¿no? Entonces pues esto para que lo tengan presente de esa forma. Eh, ya del sistema nervioso periférico tampoco voy a mencionarles, o sea, digamos, ustedes saben leer, ¿no? No les tengo que decir yo cada nervio de los que están viendo en estos esquemas, pero sí, sí para que los tengan en cuenta, para que los puedan poner en sus apuntes y les puedan servir para comprender estas relaciones anatómicas. Para nosotros como médicos, o sea, la importancia que tiene el conocer la ubicación y hacia o qué inervan estos nervios, pues es tanto para la cuestión propedéutica, ¿no? Que, pues el paciente me duele aquí en la puntita, ¿no? Del dedo, o me duele toda la mano. Pues nos permite a nosotros buscar, ¿no? El indagar cuál podría ser el nervio afectado. O sea, conforme vamos viendo una afección más generalizada, pues nos vamos haciendo la idea de que el origen está más cercano a la médula espinal o incluso hasta el encéfalo y no precisamente en un nervio chiquito, ¿no? Y a la inversa, ¿no? O sea, el tener una afección tan particular, pues no nos va a hacer pensar que hay un daño en la médula espinal de buenas a primeras, ¿no? O sea, por eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y pues también un poco en la cuestión quirúrgica, ¿no? Para aquellos que se vayan a dedicar a eso, pues el conocer la ubicación de los nervios nos va a ayudar a no dañarlos o a intervenir en ellos conociendo sus relaciones anatómicas, ¿no? Voy a desglosar un poquito de los plexos porque pues es importante que tengamos en cuenta de dónde vienen, precisamente para esto que les mencionaba, ¿no? Tanto para semiología como para el tratamiento que podamos dar. Me gustó bastante este esquema de la izquierda que tengo acá es como si fuera de líneas de metro, ¿no? Del plexo braquial. Me hubiera gustado encontrar los de los otros plexos, si los encuentran por ahí los comparten. Pero vean cómo de las raíces, ¿no? De C5, C6, C7, C8, T1, se van haciendo cada uno de los nervios, ¿no? Pues que el nervio cubital, el nervio radial, y vean cómo al final acaban ahí con varios colores, ¿no? Que es de las raíces de donde vinieron. O sea, ven cómo no es que C7 vaya directamente al mediano y ya, ¿no? O sea, tienen todos participación de diferentes nervios y por eso, conforme vayamos viendo una afección, no, pues me duele la mano y también me duele el codo, ¿no? Pero no el antebrazo. Entonces, eso nos puede ir haciendo pensar en lesiones a diferentes niveles, ¿no? O sea, aquí están los niveles, ¿no? Esos raíces, troncos, divisiones y fascículos, ¿no? Entonces, igual, no sé si recuerden, pero no siempre vamos a tener las mismas raíces para el mismo plexo, ¿no? O sea, a lo mejor en una persona encontremos que no tiene participación de T1 o que tiene participación de T1 y T2, ¿no? Al fin y al cabo, pues, somos seres individuales que tenemos diferentes estructuras anatómicas particulares, ¿no? Para el plexo lumbar, pues más de lo mismo, ¿no? O sea, tenemos nuestras raíces que se van conformando en diferentes nervios y pues ahí lo tenemos, ¿no? De T12 a L5. O sea, ven cómo pues, hubo acá la participación de la primera T
y acá la participación de la última, ¿no? Eso nos puede ayudar un poquito a recordar de cuáles son sus orígenes, si es que lo llegan a preguntar. En el plexo sacro, pues igual, ¿no? Pues aparte de L4 y L5, que también tenían participación en el plexo lumbar, pues vamos a tener acá estas participaciones del plexo sacro, ¿no? Pues aquí está un nervio famosísimo, ¿no? El ciático, ¿no? Que llegan los pacientes que les duele la ciática, dicen, ¿no? Pues al fin y al cabo el conocer de dónde vienen sus raíces nos va a permitir saber a qué nivel podría haber una afección, una compresión, lo que sea, ¿no? Mm, para los dermatomas o la forma en la que estos plexos y todo esto terminan llegando a nuestros nervios periféricos, puede parecer un poco intuitiva, ¿no? O sea, no demasiado, porque pues vean sobre todo, ¿no? En brazos y piernas, en nuestras extremidades, cómo está más como parchado, ¿no? O sea, se ve extraño y a lo mejor no es tan fácil acordarnos así. O sea, digamos, el tronco está re fácil, ¿no? O sea, ven cómo está como en discos, no en capas, y está muy fácil. Ah, no, pues T1 arriba, T2, T3, T4, en orden y muy intuitivo, muy fácil. Pero en brazos, ah, no, pues que de este lado es este C, ah, no, pero del otro lado es T1. Oye, pues ¿cómo está eso, no? ¿O cuál es la razón? Porque estamos tan chuecos, ¿no? Y en realidad es porque, pues aquí está la explicación, que por eso hablaba yo de este origen evolutivo del ser humano, o sea, que no se nos olvide que somos animales, que somos vertebrados, cordados, lo que sea. Aquí está mucho más fácil de entender, ¿no? O sea, el ver estos dermatomas en esta disposición, vaya, en esta posición, está mucho más lógico, ¿no? Ah, no, pues ahora sí, ya me coincide, ¿no? Que esta cara anterior de la pierna, pues ahora sí, pues tiene sentido que sea de L1, L2, L3, o sea, digamos, más de lo lumbar que de lo sacro, ¿no? Que sería pues, acá la parte posterior. Entonces, nosotros que tenemos como la concepción de que los pies es el final de nuestro cuerpo, pues no, o sea, en la cuestión de dermatomas, pues el final pues, sería como nuestro desarrollo embriológico, o sea, el final es la región del ano. Entonces, pues esta es la forma en la que se realiza esta inervación sensitiva y que nos va a permitir conocer ciertas afecciones. No sé si recuerden también que tiene esta propagación en dermatomas el herpes zóster, ¿no? Que al fin y al cabo lo que hace es tomar raíces nerviosas, por eso sigue esta forma, esta conformación. Hablando de fibras nerviosas, así muy básico, eh, pues están, y de hecho ya había hablado yo en otras exposiciones de esto, ¿no? De cómo hay diferentes fibras que nos van a transmitir diferentes impulsos y por eso es importante conocerlas acá en esto de anatomía, ¿no? Porque pues cada una de ellas tiene diferente velocidad de conducción y esto va a ayudar a entender al sistema nervioso un impulso que a grandes rasgos parecería igual, que pues todos son impulsos eléctricos, verlo como un estímulo diferente, ¿no? Vean cómo estas vías que son las más rápidas, ¿no? Estas alfa, conducen estímulos relacionados a la propiocepción. El sistema nervioso, aunque no nos demos cuenta, todo el tiempo está recopilando información de en qué posición estamos parados, sentados, chuecos, lo que sea, eh, y va calculando todo el tiempo los movimientos necesarios para mantener el equilibrio o hacer el movimiento que nosotros planeamos con nuestra corteza, ¿no? Eh, Esto les digo, no nos percatamos para nada, pero el sistema nervioso toma la información de estos nervios en específico y es como va calculando todo el tiempo la posición para tener un movimiento preciso, un movimiento fino. Y en cambio otras fibras que encontramos incluso que ni siquiera están mielinizadas, que son lentas, pues digamos que las tenemos así como un cable puesto ahí se va, pues es así como para sobrevivir, ¿no? Entonces pues tenemos las acciones de supervivencia, detectar pues calor o frío extremo, el dolor, ¿no? Esto pues no necesitamos unas fibras súper especializadas para transmitir una señal del dolor, o sea, el dolor duele y punto, ¿no? O sea, y lo importante pues es alejarnos del estímulo. Entonces pues es por eso que esta conformación de las respuestas que tiene cada tipo de nervio o de la señal que transmite, ¿no? Mejor dicho. Entonces pues eso es. Entonces ya para la médula espinal quise incluir acá este corte histológico porque se ve bonito y nos permite comprender mucho más a detalle este esquema que siempre nos pone, ¿no? De esta como mariposa o H que tiene la médula espinal. Vean cómo acá en el corte histológico se ven los cuerpos neuronales, o sea, esta sustancia gris en el centro, en esta H,
y cómo en la sustancia blanca, pues vemos puros axones, ¿no? Entonces, por eso se llama gris y blanca, o sea, sí tiene una diferencia de color. En los esquemas que voy a estar manejando de la médula espinal, para que lo tengan bien presente, y la cara dorsal o la cara que tenemos inmediatamente en contacto con la espalda va a estar arriba y la cara ventral o la que, digamos, da para el interior de nuestro organismo, pues va a ser la de abajo, ¿no? Igual, esta razón de lo que les decía, ¿no? Que el sistema nervioso surge del ectodermo y es para poder percibir nuestros estímulos externos y todo esto, es la razón de por qué son las raíces sensitivas las posteriores, ¿no? O sea, vaya, tiene sentido, ¿no? O sea, es fácil entenderlo así porque pues percibimos con lo de afuera, ¿no? Percibimos con la piel, percibimos con los ojos, lo que sea. Entonces, por eso estas raíces sensitivas son las posteriores, ¿no? O dorsales, ¿no? Y en cambio las raíces motoras son las ventrales, ¿no? Estas rojas, o sea, así los voy a estar manejando, como las rojas y las azules. Estas raíces motoras por eso son ventrales, ¿no? Porque nos movemos con lo que tenemos adentro, con nuestros músculos, ¿no? Entonces, por eso están en esta disposición, para que no se les olvide y no haya pierde, ¿no? De que entonces, pues, sensitivo va a ser, va a ser dorsal y motor va a ser ventral, ¿no? Entonces, pues, es lo básico que tenemos que entender. Igual, pues, las astas, ¿no? Anteriores, posteriores. Bueno, ya en la siguiente manejo más a detalle esto. Aquí está, ¿no? O sea, de cuál es la situación de la médula espinal respecto a este foramen vertebral, ¿no? Que es el espacio donde va la médula espinal dentro de las vértebras. Vean cómo hay bastante espacio, ¿no? O sea, acá a lo mejor está un poquito exagerado, pero de todas formas, pues es más o menos eso, ¿no? O sea, la médula está casi que nadando ahí dentro de nuestra columna. Y esto es porque pues, así nos permite un rango de movimientos bastante amplio, ¿no? O sea, si la tuviéramos a lo mejor pegada, ¿no? Pues no podríamos hacer estos movimientos porque cualquier cosa podría ser cualquier alteración en la médula, ¿no? O sea, un rasponcito o lo que sea, el aplastarlo un poco nos podría causar dolor o movimientos que nosotros no deseamos. Entonces, pues esa es la razón de por qué hay tanto espacio, ¿no? Entre la médula y las estructuras óseas. Igual pues acá están las tres capas que conforman las meninges, que vienen desde el encéfalo y que tienen su continuación en la médula espinal. Y vean cómo se van perdiendo conforme van saliendo, ¿no? De la columna vertebral, ¿no? O sea, ya los nervios espinales, pues ya no vamos a encontrar las tres meninges, ¿no? O sea, ya, pues conforme se van haciendo más específicas, pues no tienen estas capas de protección, ¿no? Pues las necesitamos aquí en el centro, ¿no? La dura madre, la aracnoides, la pía madre, este espacio subaracnoideo que está lleno de líquido y que pues da esta amortiguación, es lo que permite que la médula esté bastante segura, bastante estable mecánicamente hablando, ¿no? Ay, perdón. Mm, bueno, entonces pues acá para la médula espinal, o sea, ya para comprender de dónde vienen los nervios, hacia dónde van. Vean cómo está conformado acá Primero acuérdense, ¿no? Que las azules son las sensitivas, las rojas las motoras, que estos ganglios espinales, que son de las raíces sensitivas, pues tienen una neurona, ¿no? Este puntito representa una neurona. Entonces, pues hay un preprocesamiento de la información sensitiva incluso antes de que llegue a la médula. Sí, ya sabemos que en la sustancia gris hay neuronas, pero incluso antes que lleguen a esas neuronas todavía hay un preprocesamiento. Y yo siempre me había preguntado de dónde venía la inervación de la cadena de ganglios simpáticos, ¿no? Que era lo que hablábamos acá en lo del sistema nervioso autónomo. O sea, yo siempre me preguntaba de dónde vienen esos nervios, ¿no? O sea, vienen desde la base del cerebro, de dónde vienen, ¿no? Y resulta que toman raíces nerviosas, tanto sensitivas como motoras, ¿no? O motoras, ¿no? O digamos, más bien hablaríamos de vías aferentes y eferentes. Entonces llegan a esta cadena de ganglios, vean, pues, aparte, acá pues, podemos imaginarnos que hay más ganglios, ¿no? Por eso pues, hace una cadena. Pues aparte de estar comunicados entre ellos, pues vienen de la médula espinal. O sea, su origen es la médula espinal, ¿no? Y ya de ahí pues encontramos los ganglios simpáticos y todo esto que va a órganos más específicos, ¿no? Pero al fin y al cabo yo quería resaltar eso, porque a mí me llamó la atención cuando lo aprendí, o sea, que yo no tenía ni idea de dónde venía la cadena de ganglios y ahí está, ¿no? Está más que claro. Em,
espero también se acuerden un poquito de esto de los tractos, ¿no? O sea, al fin y al cabo son haces, o sea, son, son axones que vienen juntos, que digamos salen o entran juntos y van al mismo destino. Entonces por eso vienen como empaquetados, ¿no? Así como aislados unos con otros, dependiendo de su origen o su destino. Entonces, pues ya saben, ¿no? Que he estado manejando las azules como las sensitivas, las rojas como motoras. Entonces, respecto a las sensoriales, que son aferentes, ¿no? O sea, que reciben y que van hacia el encéfalo, pues tenemos los famosos fascículos grácil y cuneiforme, ¿no? Que si notan están como subdivididos, dependiendo de qué porciones del cuerpo inervan. Tracto espinocerebeloso. Estos espinocerebelosos se van directo al cerebelo por esto que les decía de la propiocepción, ¿no? Estos son los tractos que reciben los nervios relacionados a la propiocepción, de los alfa y todo esto, no sé. Entonces, hacia estos tractos van, ¿no? Em, Igual, pues llegan otras estructuras relacionadas con el movimiento, con la regulación del movimiento, como estas espinolivares, ¿no? O los espinotalámicos. Y ya en el caso de las motoras, pues tenemos esta famosa división de piramidales y extrapiramidales. A mí también siempre se me hizo muy confuso, ¿no? El entender por qué para empezar había una diferencia entre piramidal y extrapiramidal y esas implicaciones clínicas, como lo que hemos visto, por ejemplo, en psiquiatría, ¿no? De estas manifestaciones, piramidales, extrapiramidales, lo que sea, ¿no? Entonces vean cómo las piramidales, o sea, se llaman pirámides porque pues, ya saben que los médicos somos muy imaginativos y no sé de dónde sacamos tanta cosa. Pues la corteza al fin y al cabo que es grande, que les dije que tiene una superficie bastante grande, pues va a ser así, ¿no? O sea, va a obtener o digamos, va a sacar sus axones de esta forma y se van a conformar en algo más compacto, ¿no? Que son las pirámides. O sea, esto pues tiene una forma muy, muy, muy rebuscada de triángulo. Entonces pues, se termina siendo una pirámide. Entonces, por eso estas vías que se llaman piramidales, estos tractos, pues, son los que vienen de la corteza y por eso son córtico espinal, ¿no? Cambio todo lo que no sea de la corteza, pues viene de un punto en específico, de núcleos o de estructuras específicas del encéfalo y por eso tienen ese nombre, ¿no? Rubro espinal, retículo espinal o olivo espinal, vestíbulo espinal, ¿no? Entonces, por eso o sea, para que se les sea más fácil de acordarse de cuáles son las piramidales y las extrapiramidales, pues así está mucho más sencillo de comprender. Entonces, acá esta visión esquemática, pues es de lo mismo, ¿no? O sea, vean cómo ahí se hace como un triangulito, ¿no? Desde la corteza, pues esas son las famosas pirámides, ¿no? Entonces, pues, son las dos vías que vienen de la corteza, que son las piramidales, y las extrapiramidales vienen de estructuras más de la base del encéfalo, ¿no? O sea, estructuras que habíamos visto que eran como más primitivas, ¿no? Entonces, por eso nos van a causar diferentes patrones de movimiento, diferente propósito de movimiento, pero ese es la división, ¿no? Esa es la lógica de esta división de tractos piramidales, extrapiramidales. En el caso de la médula, pues ya sabemos que es sustancia gris, así que también, así como el encéfalo tiene su división en lóbulos o áreas de funcionamiento, pues también la médula, ¿no? Tiene sus láminas, le han llamado, y también tiene algunos núcleos que responden de manera específica a algunas señales, ¿no? Entonces, pues, creo que acá en la siguiente diapositiva tengo un poco más explicado eso. Eso es, ¿no? Cada lámina va a recibir nervios diferentes, o sea, lo que les mencionaba, ¿no? Que vienen las alfa, vienen también las beta, ¿no? Acá determinadas láminas, las alfa y delta, las C, ¿se acuerdan que era lo que les decía yo del dolor? Aquí están los nociceptores, ¿no? Van a llegar a estas láminas uno y 2. Entonces, ya las láminas están haciendo esta separación de la información ya o sea, de forma específica, ¿no? Por el causante. Entonces ya el cerebro, pues va a recibir toda esta información, pues bien masticadita, ¿no? O sea, ya no tiene que complicarse en comprender si la señal que le llegó de la médula es de dolor, es de frío, es de qué es, ¿no? O sea, ya la médula hizo este preprocesamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta esta estructura laminar de la sustancia gris de la médula espinal. Y bueno, también un poquito ahí como para acordarse de estas raíces o nervios espinales, ¿no? Que era lo que les mencionaba con los dermatomas y todo eso. Un poco la forma de acordarse de dónde salen o entre qué vértebra están, es que si notan desde C1, pues empezamos como que van
con su vértebra que es la superior, ¿no? Entonces la raíz C1 viene vaya, está entre C1 y C2, ¿no? Entonces pues tiene arriba a C1. La C4, o sea, la raíz C4 va a tener arriba la vértebra C4, entonces está entre C4 y C5. Pero el problema está que tenemos un octavo nervio cervical, ¿no? Y tenemos solamente 7 vértebras cervicales. Entonces, pues esto nos mueve la cuenta hacia abajo. Entonces, de torácica en adelante, se va a invertir esta situación. Entonces, ya la raíz de, digamos, de T12, o sea, ya ahora ya va a tener a T12 abajo, ¿no? Entonces va a estar entre T11 y T12, ¿no? Entonces, pues, es ahí donde cambia esa conformación y sería la forma de acordarnos un poquito, ¿no? De entre qué vértebra sale cada nervio, ¿no? O sea, más que complicarse un poco con esta explicación, pues simplemente acordarse que hay 8 pares de nervios cervicales y solamente 7 vértebras, entonces ahí es en donde se tiene que correr la numeración. En el caso del origen, ¿no? Y hacia dónde salen los pares de nervios craneales, que acá si notan ya están mucho más compactos que como vimos a nivel embriológico, que están así todos bonitos, ordenados, ¿no? Entonces, pues ahí viene la numeración, ¿no? Por eso es el primero, el segundo, el tercer par craneal. Ese es el origen de esa numeración, ¿no? Eh, si notan, pues vienen o sea, salen hacia, o perforan a través o sea, perforan el neurocráneo a través de diferentes forámenes. Esto, pues, esta estructura, pues nomás era, vaya, este esquema es nada más para que lo puedan visualizar y les quede así como que muy específico, ¿no? Pero no para aprenderse las estructuras, para eso tengo un esquema en la siguiente diapositiva, que está mucho más abstracto, ¿no? Por ejemplo, vean cómo aquí está, ¿no? Pues el segundo par, pues viene del canal, o sea, atraviesa el canal óptico, ¿no? Digamos, la segunda porción del nervio trigémino, pues va a venir o va a atravesar el foramen redondo, ¿no? ¿Y hacia dónde va? Pues hacia acá, ¿no? Foramen espinoso, foramen oval, o sea, vean cómo acá está mucho más claro, ¿no? Qué nervios atraviesan cada uno, vienen en diferentes colores. Incluso aquí a los lados, pues vienen especificadas las funciones de cada uno de los pares, pues es igual, no se los tengo que explicar, ya está más que claro, y si no, pues aquí está el esquema, ¿no? Para que lo puedan agregar a sus apuntes o lo que sea. Entonces, ya para el encéfalo, o sea, ya lo que tenemos dentro del cráneo, pues primero voy a empezar hablando de su circulación, ¿no? O sea, de cómo a partir de ambas carótidas y de la basilar se va a conformar este famoso polígono de Willis o círculo de Willis, ¿no? Como lo tenemos acá en este esquema de en medio. Este esquema que tengo aquí en medio se ve mucho más fácil de dónde viene esta forma de polígono, ¿no? O sea, de cómo está rodeando acá el quiasma óptico y el hipotálamo, y cómo a partir de ahí pues surgen todas las estructuras arteriales, ¿no? O sea, que vienen que la oftálmica, que la cerebral anterior, la media, posterior, lo que sea, pues de ahí es donde radica la importancia de este polígono de Willis. En el caso de la circulación venosa no se da de la misma manera, se va a hacer más como por senos, ¿no? O sea, ven como más bien sería como un sistema colector, ¿no? O sea, al fin y al cabo pues, es circulación venosa, obviamente es colección, va, pero a lo que voy es de que se van haciendo como cisternas, ¿no? O como espacios más que como vasos muy, muy específicos, ¿no? Entonces se va haciendo el seno transverso, el seno recto, ¿no? Y como se van haciendo cada vez más grandes conforme vamos haciendo esta afluencia, ¿no? Mm, Pues entonces, esta es la importancia de conocer esta irrigación, en particular en la arterial, nos permite diferenciar entre distintos daños, ¿no? Que pueden darse en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, acá en este esquema que tengo en la izquierda, está qué porciones de la corteza están irrigadas por la arteria cerebral anterior, la media y la posterior, ¿no? Entonces, a lo mejor una afección en la arteria posterior, no sé, digamos, sube un trombo ahí, vaya, es un émbolo, ¿no? Y obstruye esta parte de la circulación. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues, si está afectando al lóbulo occipital, pues podríamos tener afecciones a la visión, está afectando la base del lóbulo temporal, podríamos tener alguna afectación en la orientación espacial, en la memoria, ¿no? Entonces, esto es la razón o la importancia de conocer qué estructuras resultan irrigadas por qué arterias, ¿no?
Igual, pues acá al interior, ¿no? Vemos bastante de la anterior y la posterior. Y pues también un poquito de las estructuras internas de los hemisferios cerebrales, ¿no? Sobre todo de los ganglios basales. También pues tienen, incluso ahí dentro pues tienen irrigación de las tres arterias principales, ¿no? De la anterior, de la media, la posterior, ¿no? Entonces, pues, les digo, o sea, la razón o la importancia de conocer todo esto es por eso, ¿no? Para que podamos hacer esa semiología, ¿no? De obstrucciones o cuestiones relacionadas que podemos tener con la circulación. Ah, también respecto a la estructura interna del cráneo, así hablando muy a grandes rasgos, también voy a mencionar un poquito de anatomía al final. Pues tenemos estas dos como estructuras tendinosas o que le dan pues esa estabilidad al cerebro. No sé si se imaginan, pero si no tuviéramos estas estructuras, pues el cerebro no tendría en qué apoyarse para su conformación y pues podría estar ahí girando, dando vueltas y eso sería peligrosísimo, ¿no? Entonces, tenemos estructuras que lo mantienen más o menos fijo, ¿no? O sea, que hacen que a pesar de que nosotros demos de vuelta la cabeza, pues el cerebro, si bien tiene esa flexibilidad o vaya esa amortiguación que le dan las meninges, pues no tampoco va a cambiar su conformación y se va a invertir, no sé, los hemisferios y vas a tener el izquierdo en el derecho y a la inversa porque pues existen estas dos estructuras, que es este falx cerebri, que se refiere a la hoz del cerebro, ¿no? O sea, eso significa hoz, porque pues tiene más o menos, ya saben, esta cuestión de imaginación, es una hoz, ¿no? Entonces va a estar entre los dos hemisferios, ¿no? O sea, eso va a dar como que esa división entre izquierda y derecha. Y ahí también van pasando estos senos que les mencionaba, estos senos venosos que van recogiendo la circulación de vuelta, ¿no? Y la otra estructura tendinosa, pues esta tienda del cerebelo, ¿no? Que nos estaría dividiendo el cerebro y estas estructuras de arriba, del cerebelo, el puente y todo esto, ¿no? Entonces, pues esa tienda del cerebelo, vean cómo se extiende acá desde la silla turca, ¿no? Hasta este seno transverso y divide también el cerebro del cerebelo, ¿no? O sea, esa división es real, es física, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y acá un poco de la irrigación, ya es específicamente hablando de las meninges, ¿no? O sea, o la que tenemos al interior del cráneo y no tanto al cerebro en sí, ¿no? Pues entonces tenemos la arteria meningia media, las anteriores y y algunas ramas, ¿no? O sea, para la posterior, pues tenemos ramas de otras arterias, ¿no? Más que una arteria especializada para la porción posterior, ¿no? O acá está, ¿no? Arteria meningia posterior de la arteria faríngea ascendente, ¿no? O sea, es lo que ocurre con la irrigación de las meninges, ¿no? Igual respecto a esta irrigación, no voy a hablar mucho de fisiología, pero sí quería mencionar esto de la barrera hematocefálica, porque yo siempre me imaginé que era como que una estructura que allí estaba, ¿no? Era un tapón, lo que sea, no sé, a nivel de las carótidas, yo qué sé, ¿no? O sea, ya saben que uno tiene mucha imaginación. Pero no, o sea, resulta que estas arterias van a estar envueltas por diferentes células nerviosas que no necesariamente son las neuronas, o sea, también podemos tener neuronas, ¿no? Pero pues tenemos principalmente pues las células de soporte del sistema nervioso, ¿no? Los astrocitos, pericitos, lo que sea, que van a estar filtrando las sustancias que vengan desde la circulación y que nos van a permitir o denegar, ¿no? La entrada a sustancias, a fármacos, ¿no? Eso, pues, por eso es de importancia saber si determinados fármacos atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué es? La barrera hematoencefálica, pues simplemente la cobertura que lleva la circulación dentro del encéfalo, ¿no? O sea, no es que haya un tapón en específico. Entonces, para esto del líquido cefalorraquídeo, pues es importante tener en cuenta esta generación, que les digo, igual es fisiología, no voy a hablar de ello, pero pues que sí se genera desde los plexos coroideos, ¿no? Entonces, pues ahí va a estar generándose este líquido. Entonces va a haber esta migración, ¿no? O sea, que está muy esquematizado, ¿no? Como de los ventrículos laterales, que es en donde tenemos los plexos coroideos más grandes pues, van a dirigirse hacia el tercer ventrículo. El tercer ventrículo está entre los dos tálamos, ¿no? O sea, entre la mitad de un tálamo, vaya, a la mitad, ahí se va a encontrar este tercer ventrículo, ¿no? Entonces se van a comunicar a través de este foramen de Monroe y ya luego está esta estructura, ¿no? El acueducto cerebral o acueducto de Silvio
hacia el cuarto ventrículo, ¿no? El cuarto ventrículo va a estar entre el cerebelo y el tallo, ¿no? Entonces va a haber ahí un espacio y ese espacio pues, se va a llamar cuarto ventrículo, ¿no? Y ya estos forámenes de Luschka van a ser los que nos van a dar esta circulación al interior del cráneo, ¿no? O sea, si no también de aquí, o sea, aquí está, ¿no? Este sería más o menos el foramen de Luschka y pasa todo este espacio subaracnoideo y ahí es en donde se va haciendo esta circulación del líquido cefalorraquídeo. Y lo que va hacia la médula espinal, pues es a través de este foramen de Mayen y todo esto, ¿no? Y ya a partir de ello, pues todo este canal que vimos antes en la anatomía de la médula espinal. Entonces, pues esa es la forma en la que circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues acá un poquito para que comprendan la estructura tridimensional de los ventrículos, pues esto ya lo expliqué, nada más para que lo vean de esta forma, ¿no? Así está como que mucho más fácil de entender. Vean como el cuarto ventrículo, pues ahí se ve, ¿no? Que está entre el cerebelo, ¿no? Y el tallo cerebral. Ahí están los ventrículos laterales, el tercer ventrículo que está entre los tálamos. Entonces, pues así es como se conforma. Para las meninges, bueno, ya las mencioné así un poquito, pero igual para que las tengan en cuenta, ¿no? O sea, aparte de las estructuras externas al cráneo, ¿no? Al hueso en sí, pues ya está, ¿no? La dura madre, aracnoides, pía madre, ¿no? Eh, ya saben que entre el aracnoides y la pía madre está este espacio subaracnoideo y ahí es en donde se está dando esta circulación del líquido cefalorraquídeo. A ver dónde está aquí. Ajá, dura madre, aracnoides, pía madre. Entonces, pues esto verdecito acá en este esquema sería el espacio subaracnoideo. No está dando esta circulación. Igual esta que menciona como laguna venosa, ¿no? Les decía que es más como un sistema colector para la circulación venosa. Entonces se da de esta forma. Y aquí está, ¿no? Esta hoz del cerebro, que era lo que mencionaba, o falx cerebri, pues no es más que una estructura más rígida, ¿no? O que presenta tensión, que proviene de la dura madre. Entonces, pues es lo que permite que el cerebro tenga cierta estabilidad al interior del cráneo. Bueno, ya hablando del encéfalo en específico, pues vamos a hablar primero del tronco encefálico. Ya saben, vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿no? Pues este mielencéfalo. Pues es médula, ¿no? Por eso es mielencéfalo. Estos esquemas están en francés, pero yo creo que igual se entienden. Lo que yo quería resaltar de estos esquemas, sí, aquí está. Pues estos son como maquetas, entonces no son tan realistas, pero acá se ve esta famosa decusación de las pirámides, ¿no? O sea, al fin y al cabo se hacen estos haces, estas pirámides desde la corteza y van a bajar así segregadas, ¿eh? O sea, y vienen cada una de su lado. Y lo que va a causar esta inversión, ¿no? O esta decusación se llama, es la forma correcta, pues es un entrecruzamiento ahí finito que se da. No sé si tengo la siguiente. Sí, aquí está, miren. O sea, acá no se nota mucho porque el corte se hizo exactamente ahí, pero estas son las pirámides, o sea, ven cómo están tan específicas, tan claras, y acá se cruzan, o sea, o sea, no que se crucen así como que se sobreponga una sobre otra, sino que sus fibras poco a poco se van pasando al otro lado, entonces se ve más como esto, ¿no? Como una malla, y no tanto como literalmente un cruce, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la famosa decusación de las pirámides, ¿no? Vean acá también este espacio, ¿no? Que es el espacio del cuarto ventrículo, ¿no? Que digamos acá pues, faltaría el cerebelo, ¿no? O sea, acá fue retirado y ahí se ve que hay un hueco, ¿no? Un espacio. Eh, entonces, pues creo que es lo importante a resaltar de este tronco encefálico. Bueno, acá también de la base del cerebro, aparte de todas las estructuras de la corteza y eso, pues es comprender lo que les decía, ¿no? Esta conformación del tallo cerebral, del puente, ¿no? O sea, ven como ahí se nota mucho más que es de donde se ancla el cerebelo, ¿no? O hacia donde proyecta sus nervios, ¿no? Sus haces nerviosos. O sea, eso es lo que hace, o sea, hasta atrás el cerebelo y proyecta hacia adelante, ¿no? Y mete ahí sus raíces nerviosas, ¿no? Entonces, pues por eso son los pedúnculos cerebrales, ¿no? Cerebelosos, digo. ¿No? Está el cerebelo y pues hace sus pedúnculos y ese es el famoso puente. Detrás del puente, o digamos, o sea, está el puente como que envolviendo así, y detrás, pues ahí que tenemos el bulbo raquídeo, ¿no? O le conocemos como médula oblonga, pues hay varios núcleos que son vitales para nuestra supervivencia. Entonces, y bueno, pues hay otras cosas que tenemos, ¿no? Como el quiasma óptico,
los cuerpos mamilares, ¿no? Pues, eso lo vamos a ir abordando posteriormente. Vean cómo el cerebro también tiene pedúnculos, ¿no? O sea, cómo está abrazando, digamos, el puente, ¿no? O sea, desde que viene desde los pedúnculos cerebelosos, está abrazando a los otros pedúnculos, ¿no? O sea, los pedúnculos así, o sea, así, de esta forma está, a los pedúnculos cerebrales, o sea, en estas disecciones, por lo general, ya están como que más sólidas y es más difícil comprenderlo, pero se podrían separar. O sea, si tuvieran un cerebro fresco, ahí sí, si no, si cortas el cuerpo calloso, ahí se desgaja, ¿no? Y lo que va a mantener las dos estructuras colgando y no separándose, van a ser los pedúnculos cerebrales, ¿no? Entonces, pues ahí vienen las fibras motoras, las fibras sensitivas, ¿no? De ahí viene toda la comunicación de las estructuras del cerebro con el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? La médula oblonga tiene varios núcleos. Varios de estos núcleos en realidad son raíces de pares craneales. Entonces, su función va a estar muy relacionada a ello, ¿no? Entonces, pues está el núcleo abducens. Pues va a ser la raíz del par craneal del abducens, ¿no? El núcleo del trigémino. Pues ahí está, ¿no? El núcleo motor, lo que sea. Igual, pues acá está como que una distinción de los azulitos que son sensitivos, los naranjitas motores. Pues está de esa forma, ¿no? Entonces, esa, inervación que tiene nuestro cráneo, al fin y al cabo, pues, los pares craneales van a ser el cráneo, si notan es como más primitiva, ¿no? O sea, de cierta forma es algo primitiva y es porque el cerebro primero necesitaba controlar lo que había en la cabeza, ¿no? O sea, que estuviéramos primero en orden nuestras estructuras que nos iban a permitir percibir el mundo, ¿no? Que los ojos, y por eso tenemos un nervio específicamente para el movimiento de los ojos, ¿no? Tenemos varios, ¿no? De hecho, pues el troclear, el oculomotor, o sea, es por eso que están así tan específicos y tienen su núcleo especializado para tal movimiento, ¿no? Porque tiene también una explicación evolutiva, como les he estado mencionando. Entonces, pues es lo importante de esta diapositiva. Entonces, pues acá más de lo mismo, ¿no? Para que esto yo creo que es más para que lo incluyan en sus apuntes, más que para irselos desglosando, de cómo cada núcleo, vean acá, se va haciendo un corte histológico de dónde se va presentando o a qué nivel está cada núcleo y se corresponde con esta disección, ¿no? A diferentes niveles de la médula oblonga que pues, van a tener ahí sus salidas, ¿no? De cada par craneal. Ahí están, ¿no? Oculomotor, troclear, trigeminal, ahí están, ¿no? Está muy, muy claro, muy específico. Igual si necesitan ese esquema y me lo piden más, mayor resolución. Entonces, pues un poquito de lo que les mencionaba de esta decusación. Miren, este esquema está un poquito más claro, aunque sea un dibujo, pues se entiende, ¿no? O sea, si notan, ven, no se interpone una con otra, no se cruzan así, o sea, sino que se intercambian, ¿no? Las fibras. Bueno, te mando unas para allá y otras van para acá, para acá. Entonces, al final, los haces resultantes, pues sí terminan teniendo los axones del hemisferio cerebral del lado contrario, ¿no? Entonces, eso ya a nivel de axones, como les mencionaba, pues se hace de esta forma, ¿no? O sea, vean cómo ahí se nota, ¿no? La pirámide, si le tenemos mucha imaginación, ahí se hace la famosa pirámide, y ya por eso estos socios serían como tractos piramidales, ¿no? Entonces ahí se hace la decusación y todo esto, ahí está la participación de los ganglios basales, que les voy a explicar un poquito más adelante, pero lo importante de la decusación, o sea, de comprender dónde está, o sea, si notan, pues lo que les voy explicando en esta exposición también es mucho de lo que yo no sabía, que me ayudó a comprenderlo, el investigarlo más a fondo, ¿no? La razón de esta decusación, y sí se los quiero mencionar, aunque sea un tema un poquito más difícil, es muy, muy curiosa porque todo parte de un principio físico, ¿no? O sea, el hecho que nuestros ojos pues, hayan surgido, que ya saben que la imagen llega invertida al ojo, pues es lo que nos causó toda esta inversión y por eso tenemos todo este disparate, ¿no? Este cruce de nervios para todo, ¿no? Y por eso el hemisferio izquierdo va a controlar el lado derecho y a la inversa porque era necesario solamente por nuestra conformación de los ojos, ¿no? Entonces, pues primero era necesario que para que cada hemisferio cerebral recibiera la imagen adecuada, pues necesitaba tomar la mitad de un ojo, la otra mitad del otro, ¿no? Y van hacia un lado, van hacia el otro lado, ¿no? Entonces, pues por eso primero ocurrió, digamos, o en cuestión evolutiva o de razón de ser, primero ocurrió la decusación de los nervios ópticos antes que la decusación de los nervios motores. Entonces, para cuadrúpedos, para cuadrúpedos como nosotros, aunque caminemos en dos pies, pues tenemos una estructura cuadrúpeda, era importante que nosotros pudiéramos procesar la información de esa forma, porque vean, ¿no? O sea,
primero lo que ya sabemos, llega la información visual, aquí hay digamos, ¿qué sería? Pues algo que nos puede causar daño, ¿no? Un estímulo doloroso, lo que sea, ¿no? Vaya, no, más bien sería así como que un factor de riesgo, ¿no? Lo que sea. Llega pues hacia el lado contrario, ¿no? Hacia el hemisferio opuesto, por esta decusación que hay de los nervios ópticos. Entonces, si nos hubiéramos quedado con los nervios motores del mismo lado, entonces nos habríamos movido en dirección hacia este peligro, ¿no? Hacia esta situación de peligro. Entonces, lo que necesitábamos era mover los músculos del lado contrario. Entonces, pues, tenemos la situación de peligro, la vimos con el lado contrario, y ahora tenemos que volver a invertir, o sea, y mover los músculos del lado contrario, o sea, del lado del estímulo original, para alejarnos de él, ¿no? O sea, vean que acá como esta rana empuja su cuerpo fuera del peligro, ¿no? Pero es por eso, entonces, esa es la razón de la decusación de las pirámides, y por eso pues, lo traje como dato curioso, que con eso no se les va a olvidar, ¿no? Eh, entonces, pues ya pasamos al metencéfalo. El metencéfalo, pues estamos hablando del cerebelo y del puente, ¿no? Entonces, este cerebelo va a estar, vaya, se llama cerebelo porque pues, le decían que era un pequeño cerebro, de cierta forma, pues lo es, ¿no? Es una estructura que tenemos separada que nos permite procesar principalmente información relacionada al movimiento. Acuérdense que hay tractos que van específicamente al cerebelo. Aparte de su irrigación, que pues es importante tenerla en cuenta porque podemos tener alteraciones de movimiento relacionadas al cerebelo, como el no poder hacer movimientos finos, si resulta dañada alguna de estas estructuras de la circulación, ¿no? Tenemos un vermis que se llama así porque vermis pues, es del latín para gusano, entonces pues es como decir, pues acá en medio tiene un gusano, ¿no? Ya saben, muy, muy imaginado. Y pues está el nódulo y el flóculo, ¿no? Que juntos forman el lóbulo flóculo nodular, que es el que genera respuestas relacionadas al equilibrio que viene desde los oídos, ¿no? O sea, desde los canales semicirculares, ¿no? De este nervio vestibular y todo esto es aquí donde se procesa esa información para adecuar nuestro movimiento, nuestro equilibrio, y si notan ahí no se enteró la corteza. O sea, eso pasó en el cerebelo fue el que hizo el trabajo duro por nosotros. Entonces, pues es lo importante de ahí, que tiene un lóbulo anterior, que pues es más pequeño, y un lóbulo posterior que se va definido por la fisura primaria. Entonces, acá está como que más esquemático. Vean cómo vienen, ¿no? Sus aferencias, sus eferencias, ¿no? No, pues la corteza asociativa, o sea, la corteza parietal, ¿no? Puente troncocefálico, médula espinal, formación reticular, ¿no? Cómo llega a diferentes estructuras del cerebelo y cómo el cerebelo va generando sus respuestas. Y aparte de regresar información hacia la corteza para, "Ey, este movimiento lo estás haciendo muy brusco", y ayudarle en la regulación, también hay cosas que manda directamente, ¿no? Al movimiento, ¿no? O sea, va a la formación reticular, al núcleo vestibular también es el que está otorgando información. Vean, aquí está lo del órgano vestibular que les decía. Entonces, este vestíbulo cerebelo, pues es el lóbulo nodular, ¿no? Entonces está de esa forma, ¿no? Acá, pues, resulta que el cerebelo también tiene algunos núcleos que pues al menos por ahora no es importante que nos los aprendamos, pero o sea, el cerebelo también tiene núcleos, así como el cerebro tiene sus núcleos de sustancia gris en medio de sustancia blanca, también el cerebelo los tiene, y pues ahí están sus proyecciones nerviosas. Y pues ya tenemos el puente, ¿no? El puente de Barolio, ¿no? Pues les digo, en un principio, pues es hacia donde llegan, ¿no? Estos pedúnculos cerebelosos, pero pues también tiene estructuras internas, ¿no? O sea, no solamente son los nervios del cerebelo, está principalmente esta formación reticular. La formación reticular está muy, muy relacionada a nuestro estado de alerta, de forma que un daño crítico en la formación reticular nos puede conducir a un coma permanente, ¿no? O sea, nos puede, eh, digamos, hacer que perdamos el estado de conciencia, ¿no? Entonces, pues, de ahí radica la importancia. Y el núcleo rojo. El núcleo rojo va más relacionado a regulación de movimientos y todo esto, ¿no? Entonces, pues ya tenemos acá un poquito como este tallo encefálico, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Brainstem. Entonces ahí está otra vez la decusación, acá pues tenemos las pirámides, ay, perdón, y el resto de nervios, ahí está el puente, ¿no? Acá vienen los pedúnculos cerebelosos, ¿no?
y otras estructuras que están ahí muy, muy relacionadas que vamos a ver más adelante, ¿no? Sobre todo de todo el sistema límbico, ¿no? Entonces, y acá otra vez las raíces de los pares craneales. Bueno, entonces ya vamos a hablar del mesencéfalo. El mesencéfalo, pues como su nombre lo indica, pues está como que en medio, ¿no? O sea, ya nos estamos como que introduciendo. O sea, todo esto, si notan este tallo, había estado como que fuera de la bola enorme que son los hemisferios cerebrales. Este ya está adentro, ¿no? O sea, lo podríamos observar solamente si levantáramos los hemisferios y pudiéramos observar esas estructuras, ¿no? O sea, por eso está esta disección, por ejemplo. Están estos colículos superiores e inferiores. No sé si se acuerdan que yo ya les había hablado de estos colículos superiores que en animales más primitivos son la estructura principal de la visión. Nosotros, ya como vertebrados y sobre todo en mamíferos, ocupamos la corteza para ver y los colículos los ocupamos más para guiar movimientos oculares, ¿no? Sobre todo para enfocar la atención, o sea, para mover los ojos en dirección hacia algo que se mueve, lo que sea. Son estos colículos los que tienen esa participación, si no, sigue teniendo una función visual, pero ya no de procesamiento de imágenes, ¿no? Sino más de respuesta motora, ¿no? Ahí está la glándula pineal, que también se le puede conocer como epitálamo. De hecho, en humanos está bastante pequeña proporcionalmente, porque pues, en humanos no está no sé, tan establecido o tan fuerte esto de que nos regulemos por horas de sueño. O sea, no es como que si nos pongan una venda en los ojos automáticamente nos da sueño. Algunos sí, pero es porque estamos cansados, ¿no? Entonces, pues por eso esa estructura se quedó así, pero en animales inferiores, pues esto es mucho más grande, ¿no? La glándula pineal, que es la que se encarga de la secreción de melatonina, la hormona del sueño, y que por eso está todo esto relacionado con lo visual. Acuérdense que estas, aunque no lo parezca, reciben inervación visual. O sea, por aquí pasan tractos que transmiten información visual, y es ahí donde permiten discriminar entre diferentes estímulos, en el caso de la pineal, entre luz y oscuridad, en el caso de los colículos, en dirección de movimiento, cosas así, y generan una respuesta. Entonces, si se dan cuenta, sigue siendo visual, ¿no? Bueno, acá tengo un corte histológico y acá pues algo mucho más esquemático de este mesencéfalo, ¿no? O sea, se hace este corte que pues es más o menos el de acá, pero visto desde arriba. Y acá se observan algunas estructuras, ¿no? El núcleo rojo que ya les había mencionado, la sustancia negra pues está muy involucrada en la formación de dopamina, que va relacionada sobre todo con la enfermedad de Parkinson, ¿no? O los parkinsonismos, ¿no? O sea, la enfermedad de Parkinson va dentro de estos padecimientos. Y esto pues, lo menciono como dato curioso, aunque no tenga nada que ver con la exposición de que la dopamina y la melanina tienen una estructura muy parecida. De hecho, pues, ya saben que un precursor de la melanina es la dopamina. Entonces, por eso esta sustancia negra es negra, ¿no? O sea, está teñida de melanina, en realidad está teñida de melanina. Se llama neuromelanina, es una variante, pero al fin y al cabo está muy relacionada con la estructura química similar entre dopamina y melanina, ¿no? Y el acueducto cerebral, ¿no? Que ya lo hemos visto, o acueducto de Silvio. Entonces ahí es en donde viene, ya saben, desde el tercer ventrículo hacia el cuarto, ¿no? La circulación de líquido cefalorraquídeo. Y ahí está, pues, como medio diseccionado el colículo superior, lo que sea. Bueno, ahora para los ganglios basales. eh, Todos ellos, o vaya, la neurología prefirió englobarlos como ganglios basales a todas estas estructuras de sustancia gris o de cuerpos neuronales que se encargan de la regulación del movimiento, o sea, de lo que viene de la corteza, ellos filtran parte de esa información, hacen una retroalimentación con la corteza, incluso con el cerebelo, también se están ahí hablando para hacer movimientos más precisos, o sea, todos estos están muy relacionados al movimiento, ¿no? Entonces vean cómo los ganglios basales pues tienen una división y subdivisiones, ¿no? Acá pues se incluyó también la amígdala, pero pues hablando específicamente del movimiento, pues el cuerpo estriado incluye el cuerpo caudado, el núcleo lenticular, ¿no? Que incluye el putamen y el globo pálido. Y el núcleo caudado tiene una cabeza, cuerpo y cola. Se llama caudado por eso, porque tiene una cauda, una cola, ¿no? Entonces pues esa que tiene así, esa forma que está aquí, este rojito, pues es el núcleo caudado, ¿no? Que termina en la amígdala.
Y entonces, pues todo esto va muy relacionado con movimiento, digamos, con movimiento de patrones, ¿no? O sea, el cerebro pues va a tender a ahorrar, digamos, el coste que implica el que todo el tiempo estemos razonando movimiento y los movimientos que tenemos como repetitivos, así relacionados a nuestra locomoción cotidiana, ya están ahí como que aprendidos, ¿no? El putamen está muy relacionado con eso, con los movimientos aprendidos, de forma que el caminar, el andar en bicicleta, lo que sea, está relacionado con estas estructuras, ¿no? O sea, ya no pensamos en caminar, ya no decimos, ah, sí, voy a mover el pie aquí arriba, lo voy a... O sea, eso ya es algo que está mecanizado y donde se almacena es en estos ganglios basales. Son ellos los que generan estos movimientos no repetitivos, pero sí como ya sistematizados, ¿no? Ya muy mecánicos. A veces también se habla que la sustancia negra y el núcleo rojo están como considerados como parte de los ganglios basales. Algunos autores dicen que no, porque como tal no son ganglios, ¿no? No son estructuras segregadas de sustancia gris en medio de sustancia blanca, pero sí tienen una participación motora muy importante. Entonces, pues a veces también, miren, si notan, aquí está, ¿no? Sustancia negra, núcleos subtalámicos. Entonces, pues van también relacionados. Y al sistema límbico, algunos autores también lo manejan como lóbulo límbico, porque pues incluye partes de la corteza. Por ejemplo, el hipocampo es una parte de la corteza, ¿no? O sea, es un plegamiento adicional de la corteza. El giro cingulado, ¿no? Este que dice aquí, sí, giro cingulado, es parte de la corteza. Entonces, este sistema límbico pues incluye partes de la corteza, vaya, o sea, se agarró prestado ahí partes de este telencéfalo de la corteza y aparte tiene sus estructuras independientes, ¿no? Son principalmente de comunicación, ¿no? O sea, por ejemplo, el cuerpo calloso es de comunicación, ya sabemos, entre hemisferios, ¿no? El fornix, pues va a venir entre los cuerpos mamilares, va a atravesar, ¿no? Digamos, en forma de arco también, porque ya sabemos que el encéfalo pues, iba en tubo y se plegó, ¿no? Para que cupiera nuestra cabeza. Entonces, por eso todo eso está curvado, si notan, todo eso tiene la misma forma curva. Pero es por eso, porque todo lo que está dentro de nuestra cabeza se tuvo que curvar. Entonces ahí está el hipotálamo, vean que ahí está la amígdala, que pues, está muy relacionada con el procesamiento emocional, ¿no? Con estas reacciones que tenemos de respuesta de lucha-huida, nuestra reacción que tenemos ante la ira, el estrés, el miedo, ¿no? Los cuerpos mamilares también muy relacionados con el procesamiento emocional, ¿no? El tálamo, bueno, el tálamo no forma parte, pero pues aquí está, ¿no? El hipocampo sí, el hipocampo, aunque sea una estructura de la corteza, funciona de forma más primitiva, se podría decir. Ya sabemos que aparte de su participación en la orientación espacial, tiene mucho que ver con la formación de la memoria. O sea, no es ahí donde se guarda la memoria, pero él ayuda bastante a formarlo, ¿no? El hacer estas conexiones y decirle, hey, corteza, aquí te tengo un estímulo importante, ¿no? Pero mucho de lo que determina si algo es importante o no es la cuestión emocional. O sea, se nos va a hacer mucho más fácil recordar algo si nos lo dijo nuestro amigo que nos cae bien a que si nos lo dijo un desconocido por la calle, ¿no? Entonces, por eso es que el hipocampo tiene mucha participación emocional y por eso está involucrado en este sistema límbico y también del sistema olfatorio. Acuérdense de lo que les dije de esta evolución del lóbulo olfatorio y de cómo fue lo que nos, nos hizo más complejos, ¿no? Entonces, el famoso lóbulo olfatorio, ¿no? Que en realidad sería parte de la corteza, ahí digamos, del área debajo del cuerpo calloso, el área subcallosa y todo esto, es la que procesa el olfato. No hay un área tan definida como si la hay del auditivo, ¿no? O del óptico, ¿no? Que ya sabemos que es el lóbulo occipital. Pues en el caso del procesamiento del olfato se da más de forma más primitiva, ¿no? Este sistema límbico es lo que algunos le dicen cerebro reptiliano, ¿no? Precisamente por eso, porque se da un procesamiento más basal que a lo mejor no pasa del todo por nuestra conciencia, pero que sí afecta mucho nuestro comportamiento. Entonces es por eso que lo más fácil que es de memorizar o de traer a la memoria para nosotros son olores. A veces pasa un olor y ni sabemos qué es, no sabemos describirlo, no sabemos detallarlo, pero nos hace recordar algo, ¿no? Nos hace recordar la casa de la abuela, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el comprender estas relaciones anatómicas, ¿no? Mm, entonces, pues les decía, ¿no? En el caso del hipocampo, pues, no voy a entrar en detalles respecto a su conformación, pero pues, sí vean que hay un giro dentado,
al fin y al cabo les digo, es un sobreplegamiento de la corteza, o sea, la corteza ya venía así y se pudo haber quedado así, pero ahí se plegó, ¿no? Ahí vean, como mis pulgares, ¿no? O sea, se plegó y acá se nota mucho, en este esquema me gustó por eso bastante, porque ahí se ve que en realidad es un giro de la corteza, ¿no? O sea, de hecho, debajo tiene un giro, el giro para hipocampal o la corteza entorrinal, todo eso, ¿no? Ahí está la amígdala, que también es otra protrusión de la corteza, ¿no? O sea, digamos, el lóbulo límbico pidió prestadas partes de la corteza. Aquí está el giro cingulado, acá está mucho más fácil explicarlo, ya en anatomía real, ¿no? Acá está el fornix, digo, el cuerpo calloso, ¿no? Entonces, pues, ahí están las relaciones anatómicas de todo esto, ¿no? Entonces, pues les digo, lo importante del hipocampo es eso. Otra cuestión muy, muy relevante que se ha visto en investigaciones científicas recientes es de que el hipocampo tiene una presentación, vaya, o sea, sus neuronas reaccionan a la orientación espacial de forma muy específica. O sea, si volteamos a la derecha, se ve como los patrones de activación neuronal como que giran, ¿no? Hacia la derecha. Y, o sea, no a la derecha, pero sí que cambian de posición, ¿no? Y gira uno la cabeza hacia la izquierda y ahí cambia, ¿no? Y sabe uno que está mirando hacia tal lado porque ves tal puerta, tal pared. Y el hipocampo tiene una estructura que imita lo que ve, ¿no? O sea, o imita lo que percibe, o sea, no solamente es visión, ya sabemos que también es audición, lo que sea, lo que nos permite la orientación espacial, pero el hipocampo tiene esa estructura como de imitación de lo que percibe afuera, entonces sería como un mapa, o sea, el hipocampo genera un mapa de lo que está ocurriendo afuera, y es por eso que tiene esta participación en la memoria porque es de donde, a donde llegan todos los estímulos, el que nos hace saber dónde estamos, qué estamos haciendo, qué vemos, y al final, pues es el que genera estas vías de reforzamiento con la corteza, y al final es en la corteza donde se guarda la información a largo plazo, ¿no? Mm, entonces, ya entrando al diencéfalo, está el hipotálamo, o sea, es que está debajo del tálamo. Igual, pues no voy a entrar a detalles de qué hace cada núcleo, pero ahí está, y les incluyo los esquemas para que los pongan en sus apuntes, ¿no? Pero lo importante es comprender como sus relaciones anatómicas, ¿no? O sea, vean cómo acá está. eh, em, sí voy a resaltar el infundíbulo ahorita, porque acuérdense de la vía esta en psiquiatría, no recuerdo cómo era, ¿no? Pero pues que tenía que ver con el infundíbulo que iba hacia la hipófisis y con esta secreción de prolactina y todo esto, ¿no? Entonces, el hipotálamo es el que está más relacionado al sistema nervioso, la hipófisis ya es algo más endocrino, aunque también tiene que ver con lo neurológico, pero el hipotálamo es una estructura bastante relacionada, ¿no? A lo nervioso, ¿no? Porque pues, estos núcleos son núcleos como los que hemos visto, o sea, grupos de cuerpos neuronales que están interactuando entre ellos y que promueven la generación de ciertas hormonas que van a regular nuestro estado basal. Acuérdense de lo que les mencionaba, ¿no? De las funciones vitales. Entonces, pues es eso, conformación. El tálamo, pues los autores lo han abordado mucho como una estación de repetición, ¿no? O de intercambio de información, ya, o sea, su posición privilegiada en el centro del cerebro, vaya, en el centro de nuestros hemisferios cerebrales y eso, pues le permite recibir información de todos lados. Entonces hay mucha información que pasa por ahí. Por ejemplo, el núcleo geniculado lateral es la salida de las raíces, digamos, visuales hacia la corteza occipital, ¿no? Es por ponerles un ejemplo, ¿no? Igual tiene varios núcleos, ¿no? Este tálamo. Acuérdense también que en el tálamo está el tercer ventrículo, entre medio y medio tálamo. Pero pues se habla sobre todo eso, ¿no? De una función como de repetición que tiene y de redirección de los estímulos, aunque también pues puede generar respuestas por sí mismo, no simplemente se dedica a pasar el chisme, sino también a pasarle ahí su propia información, ¿no? Entonces ya el telencéfalo, ¿no? O sea, ya estamos hasta arriba. Vamos a hablar de la corteza cerebral, entonces. eh, pues sabemos que está formada por circunvoluciones y cisuras, ¿no? En inglés podemos encontrarlo como giros y cosillas así, pero en español lo vamos a manejar como circunvoluciones y cisuras, ¿no? Entonces, circunvoluciones es lo que se levanta y cisuras es lo que se hunde, ¿no? Entonces, pues las cisuras más grandes que tenemos, pues es la cisura de Rolando. O sea, cisura de Rolando es esta central que muchos autores manejan para dividir la corteza motora de la somatosensorial, ¿no? Ay, perdón. La cisura central o de Rolando.
Y esta que va entre el lóbulo temporal y parietal es la que se le conoce como cisura de Silvio o cisura lateral. Eh, Creo que está mucho más fácil aprendérselo por sus relaciones anatómicas y no por el nombre de quien se le ocurrió nombrarlo. Entonces sería la cisura central, que si notan está como que a la mitad del cerebro de forma coronal, y la cisura lateral, que pues va a los lados, está muy fácil, ¿no? Entonces por eso, por ejemplo, la circunvolución presentral y poscentral se llaman así porque están relacionadas con la cisura central, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos las caras, ¿no? La cara externa, la cara interna y la inferior de la corteza cerebral. Ya sabemos que todos estos plegamientos son para favorecer un mayor volumen de una mayor superficie en un mismo volumen, ¿no? En nuestro cráneo, que quepa más superficie de lo que sí procesa información, que pues, son los cuerpos neuronales, o sea, la sustancia gris. Em, bueno. No voy a hablar tampoco mucho de esto, de la microarquitectura, pero sí para la cuestión anatómica, el entender que pues estas divisiones que conocemos como áreas de Brodmann, ¿no? Que se le ocurrió a este Brodmann ir partiendo el cerebro por cachitos e ir viendo cada cachito a ver cuántas capas tenía. Eso es lo que da la división de las áreas de Brodmann, ¿no? O sea, cada área de Brodmann tiene una conformación así de esta columnar, se llama, organización columnar, diferente, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrar que en algunos está, no sé, la capa uno, la 3 y la 5. En otra área de Brodmann está la uno, la 2 y la 3. Entonces, la diferente conformación de neuronas, si notan, hay diferentes, ¿no? Tenemos neuronas piramidales, de Cajal, estrelladas, fusiformes, pues tienen diferentes relaciones entre ellas, ¿no? O sea, no, pues hay unas que se comunican al horizontal, ¿no? Entonces van a hablar con las neuronas que tienen a los lados. Otras van de arriba hacia abajo, ¿no? Otras van en círculo, ¿no? Entre ellas, lo que sea. Entonces, esta conformación diferente en cada área de Brodmann va a ser lo que nos va a dar un funcionamiento diferente en cada área de Brodmann, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta estos de la microarquitectura, no tanto para que se aprendan cada una de las capas de la organización columnar, pero sí para entender que la corteza está organizada por columnas. Vean, aquí este corte histológico me gusta muchísimo porque ahí se ve clarito, o sea, se ven los haces de arriba hacia abajo, se ve esta organización columnar muy, muy clara. Este es un cerebro de ratón, pero se entiende bastante, bastante claro esta organización columnar de la corteza. Entonces, era lo que les mencionaba, ¿no? Aquí está. Entonces, las áreas de Brodmann, cada una de ellas está determinada por qué capas o qué tipo de neuronas están presentes, ¿no? O sea, él se puso a ver al microscopio esta microarquitectura y fue como fue clasificando cada una de las áreas. Y se ha visto que se presentan a lo largo de al menos de los mamíferos, ¿no? Entonces, en monos se ha cartografiado también bastante y se ve que la conformación es muy similar, ¿no? O sea, que ellos, no, pues área uno de Brodmann también, ¿no? Cornell. Y así. Entonces, pues ahí están las áreas. Tampoco es para que se les aprendan, son un buen, no inventen. Pero pues ahí están, ¿no? Eh, pero sí voy a desglosar un poquito de la corteza, ¿no? En el caso de la corteza motora y sensorial, pues ya no sabemos estos famosos homúnculos, ¿no? Sensoriales y motores, que han ido también respondiendo a nuestras necesidades, ¿no? O sea, nosotros que manipulamos el mundo por eso se llama manipular, ¿no? Con las manos, pues es de lo que tenemos más representado en nuestras cortezas, tanto motoras como sensoriales, ¿no? O sea, por esta capacidad que tiene de movimientos finos, de estas extremidades, dentro de extremidades está súper raro, ¿no? Eso de tener manos. Y pero pues no se nos pasa ese origen que tenemos de que primero percibimos todo el mundo con la boca, ¿no? O sea, pues al fin y al cabo percibimos el mundo, o la razón para percibirlo es para comer, ¿no? Entonces, pues por eso sigue teniendo una gran representación la boca, la lengua, y por eso los bebés van y se meten toda la boca. Antes de desarrollar esa habilidad motora y sensorial fina en las manos, pues ellos van y lo van a experimentar todo con la boca. ¿Por qué? Porque evolutivamente fue nuestra primera forma de percibir texturas, ¿no? De percibir, eso, ¿no? Sobre todo texturas, formas, ¿no? Entonces, pues esa es la conformación, así a grandes rasgos. Y ven cómo es similar, no igual, pero similar de forma motora a sensorial. Y acuérdense que, pues, la corteza motora y sensorial están pegaditas, ¿no? O sea, está en medio la cisura central y, pues, está la circunvolución motora sensorial, están pegaditas. Pero es por eso, para que genere una respuesta inmediata, ¿no? Entonces, otros tipos de corteza especializada. Pues, se ha hablado recientemente del lóbulo de la ínsula, o algunos pues nomás le hablan del área de la corteza de la ínsula, algunos no le quieren llamar lóbulo,
pero que está muy relacionado al procesamiento emocional. ¿Por qué? Porque Sinatón está más interno, está más relacionado con todo lo que vimos del sistema límbico, de los ganglios basales, todo eso, ¿no? Vean que nadie lo había visto porque está metida, ¿no? Dentro de la corteza, o sea, así a simple vista no la podemos ver, tenemos que abrir ahí en medio de la cisura lateral para poder observar esta ínsula. Igualmente, pues encontramos que la corteza auditiva se va especializando por capas, ¿no? Cada capa va relacionada a estímulos auditivos diferentes, ¿no? Sobre todo corresponden a la estructura de la cóclea, ¿no? Vean, como el ápex y la base de la cóclea. Y acuérdense que perciben diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, la corteza auditiva está organizada por frecuencias. Y la corteza visual está organizada, vean, es de las áreas más estudiadas del cerebro, por cierto, ¿eh? Está B1, B2, B3, o sea, va de adentro hacia afuera. B1 es el que recibe la información tal cual le llega desde el tálamo, ahí está, mira, el núcleo geniculado lateral, como les había dicho. O sea, recibe directamente la información visual. Entonces, ahí también se hace un mapa literalmente, o sea, y es lo que se ha hecho en algunos estudios que cartografían o ven la actividad neuronal de esa corteza B1 a través de electroencefalograma, lo que sea y se puede saber más o menos lo que está viendo la persona. O sea, es muy fuerte eso, ¿no? O sea, que al final podríamos saber lo que estamos viendo, incluso a lo mejor tomarnos captura de pantalla de lo que estamos viendo, ¿no? Imagínense. O de la corteza auditiva, ya también se va empezando, todavía muy burdo, pero se va empezando a poder averiguar qué es lo que está oyendo el cerebro o cómo es que el cerebro percibe estos estímulos visuales y auditivos. Entonces, por eso quería yo dedicar un poquito a las cortezas especializadas y a cómo lo que tienen en común es que hacen un mapa, ¿no? O sea, que todas ellas están dispuestas de forma que cada área pues va a relacionarse con una dirección, con un sentido, ya sea de la percepción visual, auditiva, ¿no? Entonces está muy interesante cómo la corteza todavía mantiene esa organización, ¿no? Entonces la corteza no está puesta. Y porque sí, les digo. Y bueno, en el caso de la corteza visual, conforme va pasando capas, B2, B3, se van haciendo, se va procesando la información más orientada a reconocer qué es, así se está moviendo, ¿no? Entonces está esa famosa vía del qué y vía del cómo, que no viene al caso en esta presentación, pero pues que es importante mencionar. Y es interesante porque así funcionan las inteligencias artificiales de reconocimiento de imágenes. O sea, se basaron en funcionamiento de la corteza visual y también primero perciben la información tal cual, luego la preprocesan a ver si hay rayas, hay puntos, hay líneas y luego a ver si hay un gato, o sea, ya con esas rayas, a ver si ven un gato, a ver si ven un vaso, lo que sea, ¿no? Entonces, pues hasta ahí ha estado el estudio de las áreas del cerebro, pues este esquema ya no lo sabemos desde la primaria, ¿no? Ah, pues que el lóbulo frontal, el parietal, occipital, temporal. Y eso es muy fácil que lo manejemos de esa forma porque pues, los huesos del neurocráneo también no nos llamamos así, ¿no? Frontal, parietal, temporal, occipital. Y al principio pensamos que cada lóbulo estaba estrictamente relacionado a una función, ¿no? O sea, pensábamos que cada lóbulo, el lóbulo frontal, ah, no, pues razonamiento, ¿no? Así, rapidísimo. Estoy seguro que ustedes también lo pensaron. Occipital, visión, ¿no? Y así lo teníamos muy rígidamente establecido. Igualmente sobre esta teoría que había de la lateralización. Ah, no, pues es que el cerebro derecho o el hemisferio cerebral derecho es el creativo, ¿no? Entonces ese va a percibir el arte, ese va a generar respuestas creativas, ¿no? Ah, no, y el izquierdo es el lado analítico, ¿no? Ese lado es en donde se procesa la información matemática, donde se hace el razonamiento, donde se hace el lenguaje. Y pues, ¿qué creen? Esto es falso, ¿no? Falso totalmente. Lo que, o sea, bueno, o sea, no que sea como que algo que tengamos que tirar y olvidarnos de ello, pero la corteza no funciona, vaya, el cerebro no funciona así, o sea, ya lo he estado hablando en toda la presentación, ha surgido como respuesta a necesidades evolutivas entonces, lo que más nos aproximaría a comprender el funcionamiento del cerebro, que al fin y al cabo toda esta comprensión de anatomía y eso es porque nos interesa saber cómo funcionamos, porque si no nos deprimimos, en realidad su funcionamiento se ve mucho más explicado por los circuitos, ¿no? Entonces, ah, ok, pues tengo un circuito, ¿no? Que va, digamos, desde áreas de motoras, ¿no? De la boca hacia áreas de concepción, vaya, de pensamientos, de abstractos, ¿no? Y esas cosas. Ah, entonces ese circuito es el circuito del habla. En lugar de hablar de un área del habla, estamos hablando de circuitos, ¿no?
Entonces, por eso es tan importante comprender también la anatomía, aunque no se suele explicar en los libros o tratados de anatomía, de las fibras asociativas, ¿no? Que también existen, se pueden ver en una disección claramente y que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? De esta relación que tiene el cerebro entre sus diferentes áreas, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, el fascículo longitudinal superior. Este, pues, es el fascículo, que se llama, ¿no? Arqueado o arcuato, ¿no? Le dicen algunos, ¿no? El fascículo uncinado, fascículo longitudinal inferior, o fibras de asociación cortas. Esas, pues, están entre partes cercanas de la corteza. Pues todas esas, miren, aquí están también explicadas en esta tabla. Sería lo que más nos aproximaría a comprender el funcionamiento del cerebro. Entonces, pues es la forma en la que podemos comprender también esta parte de la anatomía que no siempre tomamos en cuenta. Aparte del cuerpo calloso, es importante que tengamos en cuenta que la comisura anterior también comunica ambos hemisferios y se ha visto, por ejemplo, que hay diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, que las mujeres tienen una comisura anterior mayor y que hay una mayor comunicación entre sus hemisferios. No sabemos qué significa eso, pero tiene importancia anatómica, ¿no? Entonces, la ciencia que actualmente nos podría acercar más a la explicación del funcionamiento del cerebro y que va relacionado con esto que les mencionaba de anatomía, pues es la conectómica. O sea, ya estamos hablando de ver cómo las estructuras cerebrales se conectan entre sí y no tanto de las estructuras en sí. O sea, ya se ha hecho un estudio con estos gusanos, ¿no? Con Cenorhabditis elegans. Por ejemplo, que es un cerebro de mosca, lo que sea. Pero lo que se ha tratado de hacer en todos esos casos, acá en esta disegeneración del conectoma, es ver cómo las neuronas se comunican entre sí y eso es lo que nos genera una respuesta. Eso ahí se los cuento como adicional. Esta investigación del gusano, unos ingenieros, ya saben que luego son medio raros, tomaron esa información de las pocas neuronas que tiene un gusano, uno de esos gusanos, que son como 500, y hicieron un robot que funciona igual que el gusano. O sea, le metieron esas conexiones entre neuronas y el robot, sin haberle programado para eso, va y se mueve como gusano y pues rebota en las paredes, ¿no? Y hace como que busca. Pero es por eso, o sea, por eso les digo que nos aproxima más a comprender cómo funciona el cerebro. Es mucho, mucho más difícil el tener una cartografía detallada de nuestro cerebro. Esto nomás es los tractos, ¿eh? Esto es una tractografía. Todavía no sabemos cómo se conectan neurona por neurona. Acá si notan, sí se ve un poquito más. Vean esos puntitos. Una mosca de la fruta tiene incluso muchas más neuronas que un gusano de estos que estudiaron primero, pero por eso vamos de lo pequeño a lo grande, ¿no? Entonces, esto poco a poco van a ver que nos va a ir aproximando a la comprensión profunda del cerebro y por eso lo mencioné, ¿no? Entonces, pues que ahora ya la comprensión no es tanto por lo que vemos, así por las estructuras anatómicas, sino por la interacción que tienen entre ellas. Otra cosa es de que lo que les mencionaba, ¿no? Esta estructura columnar y una teoría que yo tengo que me gustaría compartírselas y que a lo mejor y se acierta, no sé, ya se verá en un futuro, es de que cada una de las columnas ya está puesta ahí, o sea, pues, la embriología las puso ahí, tal, 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 y que ya están como que predispuestas a hacer la función que van a hacer, o sea, que no están conectadas, y eso ustedes también lo saben en embriología, no está conectado al cerebro primero, se van uniendo las neuronas después, primero están los cuerpos neuronales que migran hacia la corteza y luego se hace esta conexión entre ellas, ¿no? Es, pues les digo, ¿no? O sea, mi teoría es de que las columnas solitas se conectan porque es la relación ideal, ¿no? O sea, que a lo mejor primero se conectan todas con todas y conforme el bebé, o sea, ya bebé interactuando con el mundo, va interactuando con su entorno, hay circuitos que se van haciendo más aptos, así como las hormigas y sus caminitos de hormigas, que al final agarran el camino más recto, el camino más corto, pues igual el cerebro se va desarrollando de esta forma. Y esa sería la razón de por qué está tan optimizado, ¿no? Y era lo que les he mencionado en toda la exposición. O sea, esta optimización de la estructura se da, al menos en mi parecer y en mi teoría, y esto pues, ya es muy adicional, a, se da más por la estructura intrínseca del cerebro. O sea, el cerebro está destinado a estar conectado de tal forma y no tanto porque está puesto ahí anatómicamente, sino porque es la estructura ideal para estar conectada. Entonces es increíble, ¿no? Em, por último, hablando del telencéfalo, voy a hablar de esta telencefalización, que era lo que les mencionaba de que la corteza ha estado tomando, se ha robado, digamos, lo que antes hacían otras estructuras más primitivas, ahora lo hacemos en la corteza, ¿no? En particular se ve mucho con el habla, que las aves, por ejemplo, ocupan áreas no tan parecidas a las nuestras, más o menos, pero no iguales, y de cómo el cerebro, o mejor dicho, nosotros, ¿no? En nuestra evolución como especie, como sociedad, hemos tomado prestadas áreas que no tenían
nada que ver para hacer habilidades nuevas, ¿no? O sea, nosotros no tenemos un área para ver letras, tenemos un área en nuestra corteza visual para reconocer patrones lineales, ¿no? Y nuestras letras son líneas, ¿no? Entonces, pues, primero surgió de eso, del reconocimiento de rostros, eso sí es importante para nuestra supervivencia, ¿no? Y cosillas así. Pero nosotros tomamos prestadas esas áreas que ya existen para hacer nuevas funciones. Entonces, por eso les digo que es importante que lo veamos así, ¿no? O sea, que ya veamos la neuro desde ese punto. Y por eso esta expo, aparte de anatomía, pues es un poco de introducción a la neuro, ¿no? De que veamos pues lo apasionante y lo increíble que es y lo mucho que nos falta por aprender, ¿no? O sea, que esto es lo poco que hemos concluido y que tanto que nos falta, ¿no? Voy a hablar un poquito de huesos, nomás porque el doctor me pidió también que hablara de huesos. Entonces, pues ahí están las vértebras. Pues ya sabemos, ¿no? Las vértebras cervicales, torácicas y lumbares, como ya habíamos mencionado. Un poquito para entender la estructura de las vértebras, ¿no? Las vértebras cervicales pues tienen una estructura más como de anillo, o sea, se nota mucho más que es un anillo, no tienen ese cuerpo vertebral grandote que tienen las torácicas, las lumbares, porque están especializadas para llevar la primera sección de la médula espinal, que es muy, muy importante, ¿no? O sea, ya sabemos lo esencial que es mantenerla protegida, y también porque ahí es en donde tenemos mayor rango de movimientos, ¿no? Podemos mover mucho más la cabeza que mover el tórax respecto al abdomen, ¿no? Entonces, este rango amplio de movimiento se da por las superficies articulares y tendones que mantienen cada una en su sitio y que nos permiten una rotación, ¿no? O sea, como la famosa apófisis odontoides, ¿no? Del axis, que se llama axis porque es el eje sobre el cual rota el atlas se llama así porque pues, carga el cráneo, eso ya lo sabemos muy bien. Y creo que eso es lo importante que podremos resaltar en anatomía, aparte de lo que ya sabemos, ¿no? En el caso de las torácicas, pues van a presentar unas apófisis transversas que vaya con unas superficies articulares para las costillas, ¿no? Que no se presenta, o sea, aunque sí está la apófisis transversa, no está la superficie articular para costillas, obviamente, va en las vértebras lumbares. Entonces es la forma en la que podemos identificar la diferencia entre oye, te dan una radiografía, una vértebra, oye, a ver, de qué área es, ¿no? A ver, identifícala. Hay algunos que hasta saben cuál es, ¿no? Ah, no, pues sí, mira, esa por la forma que tiene es una que T6. Y su vida, ¿cómo vas a saber eso, no? Bueno, en el caso del cráneo, ya mencionamos por dónde pasa, igual este esquema les puede servir, ¿no? Pero esta tablita me gustó muchísimo porque cada abertura pues tiene ahí qué estructura la atraviesa, ¿no? Pues por ejemplo, el conducto óptico, pues ahí está, ¿no? El nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿no? El foramen oval, pues pasa el nervio mandibular, arteria trigomenoidea, meningia, digo, y vena del foramen oval. O sea, acá pues les puse un poquito de las estructuras vasculares y acá un poquito de las estructuras nerviosas que atraviesan cada uno de los forámenes que tenemos, ¿no? Y esto pues también es puramente evolutivo. Acá tengo algunos recursos y se los voy a mostrar así muy, muy rápidamente. Son enlaces que van a poder consultar luego en mi presentación. Primero este, ¿no? De 3D Brain. A ver si se puede. Ah, sí. Vean, ¿no? Ay, perdón. Vean cómo podemos manejar así el cerebro. Este es como que muy sencillo, ¿no? O sea, no está muy especializado este, pero miren, o sea, está bastante bueno para visualizar. Oye, no tengo ni chucha idea de cómo están los ventrículos, ¿no? Miren, ahí están. Ahí está el tálamo, ahí están los ventrículos, miren, ¿no? Y se van separando aquí las estructuras. Este por eso me gustó y por eso se los pongo, ¿no? Porque nos permite visualizar la relación entre las estructuras más que estructuras en específico. Entonces, ese es uno, ¿no? Eh, el otro ay, perdón. Bueno. Este ya está un poquito más especializado, pero igual es parte de lo mismo, ¿no? O sea, que veamos como que las relaciones anatómicas va un poquito lento, pero ahí se entiende. Y trae más, miren, incluso trae los giros del hipocampo. Entonces, pues está esta otra página. Está. Está esta, me gustó bastante porque esta trae disecciones, ¿no? No los voy a poner porque son modelos en 3D y si no se muere la presentación. Pero miren, ahí están, incluso en estas previsualizaciones, se ven los fascículos, ¿no? Miren, ahí están. Acá está, por ejemplo, pues el arcuado y todo esto. Se ven bastante bien en estas disecciones. Les digo, son modelos en 3D. Ustedes les dan a quien reproducir y pueden manipular vaya, la vista que tiene en el cerebro, ver su base, ver lo que sea. Y está genial para que puedan entender de anatomía del cerebro. Y el último es este ya es muy especializado. Y es para que es un atlas de cada una de las áreas del cerebro, ¿no? O sea, de la corteza, incluso acá de los ganglios. Miren, aquí está el putamen, por ejemplo. Y lo puedo ir siguiendo. Ay, perdón.
lo puedo ir siguiendo, ¿no? O sea, a través de los cortes histológicos, vean cómo vamos desde anterior, ¿no? Esta pues es la corteza prefrontal, miren, hacia pues posterior, ¿no? Que pues acá nos encontramos con el cerebelo, ¿no? Con el lóbulo occipital. Entonces, este también está genial si quieren adentrarse más en esto de neurología y comprender cada estructura y dónde está. Ya si son así como yo, medio ñoños, pues ya ahí lo checan, ¿no? Acá está el tálamo, está todo, ¿no? Entonces, esto es como que más específico para el estudio profesional de neuro, ¿no? Y vean cómo está dividido en cada área de Brodmann, ¿no? Miren. Ah, no, pues corteza auditiva secundaria, lo que sea, ¿no? Ahí está todo muy, muy, muy específico. Entonces están todos estos, recursos que puede haber. También mucha de mi presentación la basé en este libro, El cerebro humano de Rita Karner. Entonces, si es que lo pueden ver o conseguir, yo no lo tengo en PDF, lo tengo en físico, pues también les puede servir, ¿no? Pues, aquí están esas páginas que les digo. Y esta última es mía, esta es más como publicidad para mí. Que les digo, estoy estudiando esto del sistema nervioso de insectos eusociales y de su relación con el cerebro humano. Ahorita si le pica no hay nada, pero después pues voy a estar ahí poniendo los resultados de lo que vaya yo descubriendo. Podrá haber un cerebro artificial en un futuro, va a estar bueno, se vienen cositas. Entonces, pues bueno, muchas gracias. El Este, sistema nervioso tiene dos partes Espero les haya servido. principales. El sistema nervioso central